Hola, ¿qué tal? Te saluda Enrique Pedrosa y te doy la bienvenida a Ineludible Podcast, un espacio dedicado a conocer más sobre nuestra existencia humana y el mundo o los mundos que nos rodean. Algunas de las incógnitas de nuestra vida tienen respuestas simples, pero otras no tanto, pues hay hechos que a la mente humana le cuesta trabajo entender. En este espacio encontrarás respuestas y herramientas que te ayudarán a comprender de forma clara y simple tu eterno presente. Y para esto estaré entrevistando a especialistas en estos temas que nos impulsen a darle un sentido más claro a nuestras vidas. Bienvenido. Hola, ¿qué tal, familia? Bienvenido seas a un nuevo episodio de Ineludible, feliz y amado presente. Y hoy, como todos los episodios, pues contento porque sé que cada episodio que se comparte información, cuando la aplicas, la trabajas, la integras, por supuesto hay una diferencia en tu forma de sentir, en tu forma de pensar, en tu forma de actuar. Y justamente el día de hoy tengo una persona que va a proponerte, va a compartirte, pues lo que ha sido su camino a través de este tema tan maravilloso en el cual cuando te adentras en estos, llamémosles temas misteriosos para algunos, pero para otros son muy lúcidos, empieza por supuesto a generarse como un paquete de herramientas internas que permiten crear una expansión de conciencia y por supuesto conocerte mucho más a nivel interno, a nivel espiritual, pero también conocer qué es lo que pasa en el mundo exterior. Y quiero presentarte al invitado del día de hoy, Eder Campos. Te voy a hablar un poquito de él. Él es creador del proceso terapéutico epistemototerapia, productor del código de magia, especializado en ciencias de la conducta y desarrollo organizacional, apasionado del psicoanálisis, autor del bestseller El éxito no existe, con maestría en comportamiento humano, ciencias religiosas. Tiene también un diplomado en Leaders of Learning por la Universidad de Harvard, apasionado por el servicio, la enseñanza, el liderazgo, el crecimiento y el desarrollo personal, y tiene más de 9 años de investigación de culturas milenarias y grupos sociales alrededor del mundo, adentrándose y estudiando la filología y las ciencias religiosas, la antroposofía social y el psicoanálisis. Ha dirigido dentro de algunos aspectos y ha entrenado también liderado a equipos de jóvenes emprendedores y altruistas en distintos países, llevando a cabo proyectos de herramientas o de hermanamiento cultural, quiero decir, sentido humano, liderazgo, inteligencia emocional en España, Perú, Colombia, Panamá, México y Estados Unidos. Así es que le doy la bienvenida a Eder Campos. Hermano, ¿cómo estás? Bienvenido en Ineludible. Muchas gracias, Enrique. Gracias por la invitación y pues yo encantado ineludiblemente de estar aquí. Amo esa palabra, me conectó mucho el nombre de tu podcast y pues bueno, muchísimas gracias por la invitación. Nada más voy a hacer ahí un paréntesis en la presentación. Gracias por tan bella presentación. No soy muy fan de las credenciales, pero sí, porque a veces confunde la gente el tema de la maestría del comportamiento humano y el estudio de la filología y tal, porque sí, evidentemente sí es la filología, pero aclarar que el doctorado que hice es en filología y ciencias religiosas, ¿no? O sea, el doctorado está enfocado hacia eso, la maestría es en comportamiento humano, entonces ahí es en donde viene la variante de lo que vamos a hablar, cómo fusionar justamente el estudio de todo lo que viene por antigüedad, que es a lo que me ha encantado estar estudiando y a lo que le he dedicado mi pasión, ¿no? Pero también entendiendo cómo funcionan nosotros como seres humanos. Interesantísimo y gracias por esa aclaración. Eder, quiero empezar este episodio contigo para que cuentes un poco para la gente que está escuchando quién eras antes de lo que ahora haces y compartes y cómo fue que tu camino, tus experiencias te fueron llevando a transformarte hasta poder ahora compartir lo que pues a bien ya has labrado. Fíjate, qué interesante pregunta, porque la mayoría de las veces que vas a una entrevista me dicen, ¿quién es Eder Campos ahorita? ¿No? Pero nunca nadie me había preguntado, ¿quién era Eder Campos antes? La realidad es que no soy ni era, y no sé si siga siendo o pueda llegar a ser, porque siento que hay una variante, ¿no? Hay una dialéctica que se presenta que mucha gente dice, ¿las personas cambian? ¿Tú crees que las personas cambian, Enrique? No, yo creo que no. Ok, yo digo que las personas no cambian, pero las personas cambian. O sea, hay unas que sí y otras que no. ¿En qué sentido? En la oportunidad que se dan de deconstruirse. A mí la palabra deconstrucción me apasiona porque yo me deconstruyo todo el tiempo. Entonces, evidentemente la persona que fui ayer no soy hoy, pero mantengo una esencia en particular. Entonces, hay cosas que cambian y hay cosas que no. Y hay cosas que se pueden llegar a transformar. Si tú me preguntas quién era Eder Campos, desde mi niñez te puedo decir que fui un niño muy travieso,
De hecho, en mi libro, El éxito no existe, le platico una parte, hay un capítulo que me conecta mucho, que es el capítulo número 8, que se llama El inconsciente responsable. ¿Cómo generé yo el sentido de responsabilidad? Fue gracias a un acto irresponsable, ¿no? O sea, pero inconsciente, evidentemente. Quemé la casa de mis papás. Entonces, a partir de ahí se desencadenó un montón de cosas porque yo fue así como que, ¿qué hice? ¿No? O sea, ¿qué fue lo que pasó ahí? Y a partir de ahí se instaló un sentido de responsabilidad para mí. Entonces, cada vez que yo realizaba algo, aparte yo iba al revés, ¿no? O sea, todo mi camino de educación fue al revés. O sea, en la primaria salí con promedio 6.2, en la secundaria subí casi a 8, y la preparatoria y ya mis carreras y la maestría y el doctorado, pues ya todo fue literal casi por promedio, ¿no? O sea, como que iba al revés, ¿no? Cuando la mayoría es como que empieza súper bien y va bajando porque lo ven más complejo. No, para mí funciona al revés porque me di cuenta que era lo que realmente me apasionaba, y lo que me apasiona es descubrir, estudiar, aprender, investigar, cuestionar, ¿no? A mí me sacaban del salón de clases por cuestionar, ¿no? Porque yo decía, es que esto es, y yo, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué es eso? ¿No? Yo todo lo cuestionaba. Entonces, antes era un inconsciente responsable que generó responsabilidad gracias a lo que yo hacía inconscientemente. Era un cuestionador profesional. Ahorita soy un cuestionador vocacional, ¿no? Ya lo hago por vocación, porque ya me encanta. Antes lo hacía porque quería aprender, ahora lo hago porque quiero descubrirme a mí. Entonces, el hecho de quién era Eder Campos, pues fui muchas cosas. O sea, fui y soy scout, porque dicen que una vez scout, siempre scout. Fui scout desde los 10 años, fui rotarac o como joven rotario, fui servidor público en el gobierno del Estado de México, estuve muchos años como servidor público. Yo empecé a los 12 años a laborar. Desde los 12 años empecé a laborar por una historia con mi familia, se separaron mis papás, tengo un hermano con educación especial al cual amo y adoro, que fue gracias a él al que yo le amerito mucho mi sentido humano gracias a él, ¿no? O sea, porque es una persona que para él todo es amor, o sea, no conoce malicia ni nada. Entonces, pues tener en esa etapa en la que yo decía, bueno, tengo un hermano con educación especial y teníamos un bebé. O sea, mi mamá, cuando se separaron mis papás, todo, pues nos quedamos con mi hermanito, que ahorita, pues bueno, ya ni tan hermanito, ya tiene 24 años, ¿verdad? Pero en ese entonces, yo a mis 12 años, claro que había una vertiente de decir, puta, o sea, con un niño de educación especial, que sí es 2 años mayor que yo, pero pues era otro niño chiquito, y un bebé, es como que, ¿qué tengo que hacer? Mi mamá siempre fue ama de casa, nunca estudió, y fue como un tema de siempre, era para estar para sus hijos, para mi papá, etcétera, ¿no? Cuando sucede esto, dije, pues algo tengo que hacer, tengo que ponerme a laborar, a trabajar, decía en ese entonces. Ahorita ya soy consciente de la palabra y ya no digo trabajar. Entonces, sí fue un tema. Empecé lavando tinacos, vendía paletas de chilito, hacía tareas a mis compañeros en la secundaria, vendía lápices, vendía gomas, vendía calculadoras, compraba y vendía disquets. Bueno, en ese entonces, para los que no sepan, estaban los discos de 3.5, Sí. ¿no? O sea, los discos de 3.5 con los que en la secundaria, cuando empezaba el tema de la computación, pues bueno, ahí íbamos, ¿no? Siempre fui muy curioso, ¿no? O sea, era una persona muy curiosa. Hoy aprendí, antes yo decía, la curiosidad mató al gato. Hoy digo, la curiosidad mató al gato, pero se murió sabiendo la verdad. Total, le quedan 6 vidas más, ¿no? O sea, es como que ya cambia mi idea. Sí. Y pues sí, fui servidor público, fui muy amiguero, fui un desmadre como todos en la juventud, hice muchas locuras, no sé, o sea, iba hacia ese lado, y hasta que decidí empezar a ir más allá, ¿no? Cuando te hablo del tema de la magia y me preguntan hoy en día quién es Eder Campos, es un apasionado por la investigación, científico loco y mago por convicción, ¿no? Entonces, en este sentido, es como que todo empezó por un crecimiento académico, pero se convirtió en una aventura de descubrimientos. Esta aventura yo estaba estudiando cosas del comportamiento y decía, pero ¿por qué hay una cultura diferente a otra? ¿Por qué piensan como piensan? ¿De dónde vienen sus ideales? ¿Qué tienen inseminado como parte cognitiva o emocional para que se traduzca
de esa manera su comportamiento, ¿no? O sea, fueron muchas cosas. Y ahí empecé a meterme más a otro tipo de escrituras y a hacer mis viajes de investigación. Y ahí empecé, o sea, ahí empecé. Pero si me preguntas quién era, la verdad es que no lo sé. No sé quién era, no sé ni quién soy hoy en día. Sé lo que estoy haciendo, pero si me preguntas quién era, no sé. Te puedo decir todo lo que hice y todo lo que hacía, pero darle un nombre como tal, creo que es muy complejo darle un nombre a lo que uno es o a lo que alguien fue o puede llegar a ser. Sí, totalmente de acuerdo. Algo que también me ha pasado durante la experiencia, por ejemplo, ahora con el podcast Ineludible, es que en cierta forma es como importante para aquella persona que está escuchando y digamos que tiene una vida, entre comillas, normal, ¿no? Funciones regulares, normales, pero cuando escucha a una persona que lleva un recorrido y está creando un impacto en la sociedad, de repente surge como esa curiosidad de, pero ¿cómo llegó ahí? ¿Pero qué pasó? ¿Qué fue lo que vivió? ¿Qué fue lo que sufrió? ¿Qué fue lo que le impactó? ¿Qué fue lo que lo estremeció? O nada de esto que ahora lo tiene en donde está y es la parte en la que cuando pregunto, ¿no? O sea, ¿qué te ha llevado a lo que ahora eres? Es crear esa identificación con las personas y decir, ¿sabes qué? Me identifico porque también pasó lo que le pasó a él. Quizá me faltó buscar y ahora me cae el 20 de que por ahí puede ser mi camino y así con cada participante en las entrevistas, porque también tú tienes un podcast en el que vas identificando todo esto y creo que cuando nos identificamos, cuando contamos nuestras historias personales, se crea un match, ¿no? Se crea una comunión y de ahí viene la fuente de inspiración que va a empezar a crear, por supuesto, un nuevo camino y en ese camino empezar a crear pues una nueva vereda, una nueva percepción de lo que es nuestra realidad. Y para esto, algo importante que quiero preguntarte, no sé si estés de acuerdo y me gustaría saber qué piensas, como digamos pregunta oficial del tema, ¿qué importancia le das tú a la palabra, a la acción, al verbo para poder crear una realidad? Híjole, no sé si pudiera responder el hecho de qué importancia le doy. Podría decirte, le doy la importancia. O sea, no es darle una importancia, es o qué importancia se le puede dar. Es le doy la importancia. Para mí es la base. Así como todas las culturas siempre tuvieron esto y fue gracias a don Miguel Ruiz en este libro, no sé si ya lo has leído, el tema de los cuatro Los acuerdos. recuerdos, así es. Eso fue lo que realmente me abrió la percepción. Es como que sé impecable con tus palabras. Y yo me preguntaba, ¿qué es ser impecable con las palabras? ¿No? O sea, la gente dice, cumple lo que estás diciendo, luego, pero eso no es ser impecable, eso es ser cumplido. Entonces, ¿qué era ser impecable con la palabra, no? Iba más allá del cumplir lo que yo estaba diciendo o el de ser congruente con lo que yo estaba hablando. Y me di cuenta que el tema del ser impecable con la palabra era honrar una línea de significantes inconscientes que me constituía, por el cual yo, al momento de decir o hablar ciertas cosas, iba creando la realidad que iba creando. Pero yo no me di cuenta de eso hasta hacer una mirada lacónica de mi vida, hasta voltear o sea, esto, para los que no sepan qué es una mirada lacónica, ¿tú sí has escuchado esto de qué es una mirada Por lacónica? supuesto. De hecho, hay un podcast al respecto, sí. Ah, buenísimo. Entonces, cuando yo hice una mirada lacónica de mi vida, fue como en 3 segundos darme cuenta que todo lo que yo hice en mi vida y en mi realidad fue creado por las palabras que me acompañaron cierto tiempo. ¿Sí? O sea, yo hablaba de esto y eso creaba. Yo decía, las cosas están muy complicadas y eso creaba. Yo decía, es que vender es muy difícil y eso era difícil. O sea, todo lo que yo iba diciendo se iba cumpliendo tal cual lo iba diciendo. Entonces, gracias a este libro, a mí me abrió la percepción para ir a muchísima más profundidad, para darme cuenta que los toltecas no eran una cultura, era un nivel, era un grado de nobleza. Yo decía, wow, o sea, irme a fondo de todo lo que yo iba descubriendo y leyendo. Y a partir de eso dije, la palabra tiene poder y quien entiende el poder de la palabra comprenderá en el ser la importancia de la palabra. Entonces, ¿qué importancia tiene? No lo sé, pero sé la importancia que tiene y esa es la que aplico. ¿Cómo fundes la magia con la palabra? ¿Cómo qué? ¿Cómo fundes la magia con la palabra? ¿Cómo fundo la magia con la palabra? Entendiéndolo desde dos aspectos. Uno, entender que la palabra, en este caso traducido al tema del lenguaje, es lo que ha posibilitado al ser humano el entendimiento, el crecimiento o la evolución, ¿no? Del homo. Es decir, el hombre tuvo su evolución gracias al lenguaje, porque si lo vemos
Antropológicamente, pues bueno, entendemos que pues una cultura se constituye por lo que sus ancestros dijeron en su momento, ¿no? Pero aquí al ir asimilando esto biológicamente, bueno, cualquier animal, un animal puede comunicarse con otro animal, claro, pero puede comunicar, por ejemplo, el hecho de, o sea, un animal puede indicar que por allá hay peligro, ¿no? O que por allá hay comida, pero no te puede decir exactamente dónde es, ¿no? Con gruñidos y cosas así. Pero el ser humano tiene lenguaje y el lenguaje es lo que nos posibilitó crear la realidad que tenemos. La manera en que yo fusiono el lenguaje o la palabra con la magia es que previamente en la antigüedad, que de hecho esto es algo que próximamente voy a sacar, que te platicaba del segundo libro, que es el Código San Simo. San Simo es fusionar la sabiduría antigua con la ciencia moderna. ¿Cómo fusiono la palabra con la magia? Entendiendo que la palabra, por código de comportamiento en el sujeto, lo que hace es, las palabras mandan mensajes bioquímicos cerebrales por los cuales tú sientes, piensas y actúas. Ahora, ese es en la parte de la ciencia moderna, entendiendo la ciencia moderna como el estudio de la psique, los códigos de conducta y el comportamiento humano. Ahora, con la magia, entender que la magia es lograr hacer todo con nada. En la nada está el vacío. Y cuando uno dice algo o nombra algo, le está dando instrucción a lo que constituye el vacío. ¿Qué es ese vacío? Una energía que en diferentes culturas se le ha nombrado de distintas maneras, pero que tiene el mismo orden. Ki, maná, prana, chi, éter, plasma hoy en día, o sea, se ha nombrado de diferentes formas. Yo le llamo vacío. Ese vacío es lo que constituye la nada. Adentro de una bola, por ejemplo, de una esfera, ¿qué hay? No hay nada. Pero adentro de esa nada hay algo. ¿Qué es ese algo? El vacío. ¿Sí? Es ese aliento de creación que es a partir de, si tú volteas a tu alrededor, ahorita en el espacio en el que estás, yo en el espacio en el que estoy, hay más vacío que materia. Por lo tanto, hay más posibilidad de crear que lo que ya está creado. Entonces, mi manera de fusionar la palabra con la magia es entender que la magia es palabra y la palabra es magia. Que yo, las palabras que me constituyen, ¿no? ¿Qué mensajes me estoy mandando yo para pensar, sentir o actuar de cierta manera y que va alineado en concordancia, en armonía o direccionado o en frecuencia con el universo para que el universo escuche mi instrucción y entonces empiece a crear la realidad que yo le estoy ordenando, ¿no? O sea, de ahí viene incluso de que todas las religiones, llevo estudiadas alrededor de 200 y tantas, y todas traducen a lo mismo, ¿eh? Todas llegan a lo mismo. O sea, el sentido de todo comienza por la palabra. Yo le digo a la gente, pues, Dios no hizo el mundo pensando, sintiendo, meditando, reflexionando, y dijo Dios, ¿no? O sea, dice el texto que, y Dios dijo, hágase tal cosa, y eso se hacía. ¿Quién sabe quién le decía? Pero decía, ¿no? Y entonces la pregunta aquí es, ¿qué estamos diciendo nosotros? O sea, la gente no es consciente de que su palabra está creando la realidad que tiene. Y tan no es consciente que no se escuchan. Creen que se escuchan. Podrías decir que entonces antes de la palabra, para ser obviamente claros en lo que voy a decir, previo a la palabra está la observación, que es la conciencia, que la conciencia está en el vacío, y una vez que vamos al vacío y declaramos o pronunciamos a través del verbo de la acción, viene una realización o una materialización o una creación. Bueno, aquí habría que entender, porque estamos metiendo una palabra que es conciencia, pero habría que entender para tener un espacio en común y establecer realmente un hilo de significantes, es ¿qué es para ti conciencia? El punto de observación, la quietud, que está en Ok, plena observación de lo que está pasando. Y después viene entonces, la acción. ok, entonces ahí, pero fíjate, o sea, el hecho de meterle el sentido de observación ya lo está traduciendo en una corriente metafísica. La metafísica, ¿qué es lo que utiliza? El efecto observador. Por lo tanto, no lo traduce al tema de la magia, porque la magia utiliza el efecto mencionador. No es lo que observa, es lo que dice. Entonces, previamente no observamos nada antes de decirlo. No, es que al momento de que lo decimos, es que llegamos a observar qué realmente es lo que está constituyendo la imagen que tenemos o la idea que nos constituye o los pensamientos que nos han llevado o que nos han conducido. ¿Me explico? Entonces, sí es entender que el vacío es vacío. No es una conciencia de vacío. No es que yo pueda observar qué hay en el vacío,
sino que el vacío constituye, o sea, en la nada está todo. Cuando yo utilizo la palabra y hago magia, es que puedo transformar ese todo desde la nada. No hay conciencia, o sea, si lo puedo decir así claramente, no hay conciencia en la magia. Hay creación. Y en la creación posterior hay conciencia. O sea, es un concepto a priori que se tiene que asimilar así, ¿no? Qué interesante. ¿Puedes compartirnos un ejemplo real? Bueno, no quiero decir real, pero algo que a lo mejor tú has vivido, has experimentado y digas, esta es la forma en la que a mí me sucedió y lo explico así, en la parte, obviamente, del vacío y la parte de la magia. Ok. Tengo un ejemplo muy claro y que no nada más me ha pasado a mí, creo que le ha pasado a muchos y que a partir de ahí empezamos a decir, algo hay aquí, ¿no? No sé si a ti te pasaba, ¿has escuchado esta famosa frase de las mamás de, ¿y si lo encuentro, qué te hago? Siempre. ¿Sí? ¿Ves? Sí. Eso, y yo creo que a todas las personas que te siguen les va a hacer mucho sentido esto, porque a mí me pasaba. Mi mamá me decía, ve por el monedero que está en mi buró. Y yo llegaba y estaba el buró, y te lo juro que lo único que había ahí era un teléfono, todavía era el teléfono, la agenda de mi mamá con su pluma y una lamparita. Y yo veía y no había ningún monedero. Y entonces yo regresaba a la sala o a la cocina y le decía a mamá, ya lo busqué, no está. Y entonces respondía a mi madre, ¿y si lo encuentro, qué te hago? Y yo, pues no sé, pues me das 5 pesos para ir a la tienda o algo, ¿no? Es como que, ¿y si lo encuentro, qué te hago? Sí. Y me dice, a ver, vamos, le digo, te lo juro que no, lo que quieras a que no, porque yo lo vi, ¿ves? O sea, creemos que es el efecto observador, pero no, ahí no hubo efecto observador, porque lo que yo vi no era lo que era, hasta que lo vi, era lo que era, pero previamente estuvo la palabra. Entonces, ¿qué sucedió? Que llegábamos, ahí me llamaba mi mamá de la manita, ¿no? Y veíamos el buró y ahí encima estaba el monedero. Para mí eso era magia. Es como que, porque yo antes entendía la magia por lo que hoy en día se ha prostituido el término de magia. O sea, la gente habla de magia y cree que estamos hablando del güey que saca el conejo del sombrero y tal. Sí. No, eso es ilusionismo. Eder, ¿qué Y es los magia que para ti? Para ti, ¿qué es crear, magia? crear con la palabra. Eso Para mí es esto es magia. magia. Ok. ¿Sí? O sea, es sabiduría antigua aplicada hoy en día en conciencia de mi palabra, de mi lenguaje. Es crear con mi palabra, eso es magia. Oye, y en esa Entonces, magia me surge esta pregunta, en esta magia que para ti es la creación a través de la palabra, uh-huh. ¿no? ¿Qué puede, si es que puede, haber durante o antes o después de la palabra, digamos, para la gente que está escuchando ahorita y sean estos términos nuevos, completamente nuevos, y quiere tener un cambio en su vida, un cambio de realidad, un cambio de percepción? ¿Qué crees que puede, si es que puede o debe haber algo antes de la palabra para que la palabra sea? ¿Me explico? O sea, si yo Sí, quiero crear, ¿qué tiene que haber antes de la palabra? Si es que es desde tu percepción en esa creación, ¿qué tiene que haber en la palabra? nada. O Ahí sea, te va. ajá, Voy a terminar con el ejemplo de la mamá para que esto tenga más sentido. perfecto. Cuando yo iba, yo lo único que decía, yo ni siquiera sabía por qué decía que lo iba a ir a buscar, porque yo creía que ir a buscar algo era la intención de ir a encontrarlo. Y nos compramos la idea porque culturalmente se ha quedado en un dicho, ¿no? Este famoso dicho de que el que busca, encuentra. No, el que busca, busca. Y entonces Sí. yo lo que hacía era ir a buscar. ¿Qué había? Nada. ¿Por qué? Porque no había nada, porque yo iba y lo buscaba. Por lo tanto, mi instrucción era ir a buscar y me la pasaba buscando. Entonces, cuando la instrucción de mi madre era, ¿y si lo encuentro? Ah, ¿y qué iba? Lo encontraba. Y de pronto aparecía y decía, wow, esto es magia. O sea, desde ahí empezó. Ahora, cuando lo empiezo a llevar y lo empiezo a estudiar de fondo y empiezo a descubrir que todas las culturas milenarias, iniciáticas, ancestrales y de sabiduría antigua empezaron a darle ese valor a la palabra, fue cuando caí en conciencia y escuché a muchos otros autores que también hablan de magia y han escuchado acerca de esto, es que, o sea, el que sale a buscar algo sale a buscarlo, pero no quiere encontrarlo, porque la instrucción, su idea es que quiere encontrar algo, pero su Claro, palabra le está dirigiendo hacia otra cosa. claro. Es buscar nada más. Entonces, y eso es lo que iba y encontraba. Y entonces, cuando escuché esto fue gracias, ¿y por qué te digo nada? Porque esto fue gracias a una lección budista.
O sea, Buda tuvo ciertos discípulos, pero el 12º discípulo, curiosamente, el 12 discípulos, y 12 vórtices y 12 muchas cosas. O sea, el 12 tiene una magia impresionante. Por eso hay 12 principios de creación que yo enseño en el código de magia. Este 12º discípulo fue el que le dio la respuesta a Buda. La mejor respuesta que pudo haberle dado. Entonces, ¿a qué voy? O sea, ¿por qué no hay nada antes? Mi respuesta es como que, ¿y de dónde viene la palabra? No se sabe. Pero hay algo que tenemos que entender, que somos un instrumento de creación, que algo nos llega y hacemos hablar de eso por lo que creemos que es, sin saber qué estamos diciendo. Creemos que sabemos lo que decimos, pero si nos vamos a darle lo que es ser impecable con la palabra y honrar la palabra, es conocer el desde dónde, el origen que constituyó esa palabra por orígenes, ya sea semiológicos, semióticos, hermenéuticos, filosóficos, etimológicos, de lo que tú quieras, ¿sí? Pero cuando Buda llegaba con sus discípulos y sus discípulos llegaban con él, sus discípulos le decían, maestro, quiero una respuesta, ¿no? Y él les decía, ¿quién mueve tu lengua cuando tú hablas? ¿Quién mueve tu lengua cuando tú vas a preguntar algo? Y pasa el primer discípulo, no te voy a contar toda la historia, pero lo vamos a resumir, ¿no? O sea, pasa el primer discípulo y le dice, mi mente. Y entonces Buda le responde, no te quiero escuchar. El que sigue, maestro, tengo una pregunta. ¿Quién mueve tu lengua cuando tú hablas? Le dice Buda. Y el discípulo contesta, mi espíritu, no te quiero escuchar. Y así, la misma dinámica. Y pasa el tercero y le dice mi corazón. Y pasa el cuarto y le dice mi cuerpo. Y pasa el cuarto y le dice mi conciencia. Y pasa el cuarto y le dice mis dioses. Y pasa el quinto, el sexto, pasan todos. Y llega el 12º discípulo, se sienta enfrente de Buda. Y Buda esperando a que le diga algo, ¿no? Y entonces Buda se queda como ese silencio. Por eso es un silencio incómodo. Estás hablando con alguien y de pronto nos quedamos como en, ¿qué está pensando el otro? O sea, ese silencio profundo, esa es la magia del silencio, porque la palabra interna, que no está dentro, sino está afuera, pero está meta, o sea, está más allá, que de algún lado nos llega. Eso es conectarnos con la inteligencia superior, con la fuente. No tenemos conciencia de cómo lo hacemos, ni siquiera sabemos que lo hacemos, simplemente está y ya, ¿no? Es como que es eso. Entonces, estamos en ese, no sé qué voy a decir, pero algo me llega para hablar. Y entonces en ese momento Buda estaba esperando y el discípulo se pone enfrente de Buda, como diciendo en el silencio, retando, ¿quién va a hablar primero? ¿No? Y entonces decide Buda hablar primero y le dice, ¿quién va a mover tu lengua cuando tú hables? Y el discípulo le responde, no sé, maestro. Y le dice Buda, entonces te escucho. ¿Sí? Desde el momento en que no tiene conciencia de qué o quién es el que está hablando a través de él, entonces te escucho, porque eso es más puro, ¿sí? Es más de la fuente, es más espíritu, o sea, va más allá del espíritu, ¿sí? Ya no es una fenomenología del espíritu, está más allá. Podríamos decir, ese es lo ineludible de la magia, que no se puede entender, que no está. ¿Sí me explico? O sea, es como de... Es hermoso esto. Fíjate, si tú dices que la palabra es magia, crea, la no palabra crea también. Esa es una muy buena pregunta. Hay un libro de Krumkeller que se llama La magia del silencio, que aunque Buenísimo. nosotros, ¿sí lo has leído? Sí, claro, claro. Que aunque no creamos, en el silencio también hay palabra. Y si lo decimos filosóficamente hablando, bien decía, no me acuerdo si era Heidegger o Derrida, que decía, nada hay fuera del texto, porque incluso en el silencio, aquello que piensas lo estructuras en un lenguaje. Bien decía Ramdas también, en la no palabra está la palabra y en la palabra está la no palabra. La no palabra, claro. Exacto. Oye, y en esta no palabra o sí palabra en la creación, es que es interesante esto, porque mira, cuando te pones a reflexionar en lo que dices, por ejemplo, ahorita en la entrevista que estamos nosotros creando, Sí, haciendo magia en esto que estamos compartiendo, esa magia y aquel que está escuchando ahorita está generando un impacto en la persona, en su silencio, a través de nuestra palabra, ¿no? Para que en esa inspiración que la persona está escuchando, sepa que al pronunciar como el discípulo que ya tuvo que responderle a Buda, crea desde esa magia, ¿no? En la no localidad,
sí es la palabra, no localidad Ajá. de la sustancia del ser que puede pronunciar y no sabe de dónde viene la palabra, pero está creando y está creando lo más importante, que es producto, ¿no? De esa, ¿cómo llamarle? De ese poder, podemos decirlo así, de esa herramienta, de ese don de la creación a través de la De ese palabra, algo. de ese algo que tenemos que ser bien cautelosos, porque si creamos una realidad a través de la palabra, es qué estoy creando, cómo, por qué y para qué lo estoy creando. Pero mientras te Y digo sobre, esto, me pongo a pensar, o sea, a la vez me está surgiendo la pregunta filosófica, es como, pero es que hay algo atrás de la palabra también, ¿no? Es que es como una cosa interesante, ¿no? Y al claro, haber algo interesante en la palabra, es como, por eso te preguntaba hace ratito, ¿crees que hay algo antes de la palabra, durante la palabra y después de la palabra? ¿O es nada, meramente la palabra? nada, es palabra. ¿Sabes? O Ya, sea, nosotros en nuestro sentido cognitivo, porque entendemos la magia de manera lineal o temporal, le queremos dar un orden lineal. O sea, queremos entender pasado, presente y futuro, pero en la magia no hay tiempo. no hay tiempo. Termina siendo atemporal, por lo tanto, no es que esté antes ni después, no, es, ¿no? O sea, es cuando yo les digo, no es lo mismo vivir el momento a vivir en el El momento. momento, Ese sí, en sí. es nada. Ese Ajá, en, esa n, semiológicamente hablan cuando hablamos de signo, esa N es arriba y abajo. Por eso, ¿viste la película de Tenet? ¿Sabes de sí, dónde sí, viene la sí, palabra Tenet? sí, 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 ¿Sí? sí. Este Tenet es lo que está en medio del tic y el tac. ¿Qué está en medio del tic y el tac? Ese N, ese Tenet, entre el tiempo, era TC, N, TC. O sea, tiempo cronológico, nada tiempo cronológico, ¿no? Por eso decían TC, lo nombraron como tic-tac para que tuviera más sentido en la actualidad, pero viene del TC-TC. TC-TC era tiempo cronológico, ¿no? Y desde la antigüedad o por el mito romano que se conoce justamente por Cronos, ¿no? Sí, ¿Romano? No, griego. griego, Cronos, Griego, sí. sí. Era Cronos, el dios del tiempo, ¿no? Esta cronología, tiempo cronológico. Y de pronto viene otra deidad, por así decirlo, que era el dios del tiempo aiónico o aión, que era el tiempo totalitario o circular para entenderse de esta manera. Entonces, no es que algo está antes o después, sino que circularmente está moviéndose. O sea, hay un punto en el que regresa, avanza, es un ciclo, no es una línea de tiempo, es un ciclo. Entonces la palabra está en un ciclo, pero ¿dónde empieza? ¿Quién sabe? O sea, no hay ni antes ni después. ¿Qué hay? Nada. Y ahorita que te estaba escuchando, mencionaste una palabra que a mí me encanta y me parece súper interesante, que es sustancia. Y la sustancia yo la traduzco por Spinoza, ¿no? Has leído Spinoza, Claro, por supuesto. ¿sí? Cuando le preguntan, bueno, a mí también cuando me han preguntado, ¿no? Hablas ¿Crees en de Dios? Spinoza, ¿verdad? Spinoza. Spinoza, Sí, ajá. sí, sí, sí. Cuando viene esta línea en algún momento le preguntaron a Einstein, ¿no? Cuando le preguntan, ¿y tú crees en Dios? Y él dice, yo creo en el Dios de Spinoza. Maravillosa, sí. Excelente, ¿no? Y yo le robé esa frase y a mí cuando me preguntan, ¿crees en Dios? Y yo les digo, yo creo en el Dios de Spinoza. Y cuando habla de que es Dios, ¿qué es Dios? Sustancia, porque todo es sustancia y todo es naturaleza, es como ahí está. Entonces, la sustancia es a la que le da la instrucción de la palabra, o sea, le da la instrucción a la sustancia. Entonces, ¿qué hay antes de la palabra sustancia? ¿Qué hay después? Sustancia. ¿Y qué hay en la palabra sustancia? O sea, es todo y nada al mismo tiempo. El tema es que a la gente le cuesta mucho trabajo entenderlo porque quieren entenderlo y la magia no es entendible. No es racional. Exacto. O sea, Oye, se vive, se insemina, se integra, se encarna, pero no se puede entender, no es racionalizar. entendible. No, Entonces, incluso cuando hablamos en temas de conciencia, de magia y tal, aquel que diga que ya entendió, en realidad no ha entendido nada, absolutamente nada. ¿no? Y Es algo que no decía, las tenemos que pasar. y decía Albert Einstein, cuando crees que has entendido, sé que no has entendido. Hablando también de Albert Einstein. Oye, te quiero preguntar, regresando un poquito a esto, Sí, para la gente que está escuchando, yo te entiendo y vibro contigo en esta experiencia de saber que la palabra es la creación, pero habrá quien a lo mejor está escuchando y diga, oye, Eder, espera, a lo mejor no me cuadra mucho porque yo cuando voy a hablar es que tengo una emoción y la emoción o el pensamiento me lleva a hablar. Entonces, ¿cómo me dices que no hay nada antes de la palabra? ok. Hay que entenderlo de la siguiente manera.
nosotros, una cosa es lo que hacemos y otra cosa es lo que creemos que hacemos. ¿Sí? Cuando dice, bueno, es que yo siento esto y por eso hablo eso, yo te diría, ¿qué estás diciendo? O sea, ¿qué crees tú que es lo que estás sintiendo? O sea, ¿por qué le estás dando ese significante, ese sentimiento? ¿Quién te dijo que lo que estás sintiendo es eso que crees que estás sintiendo? O sea, ¿de dónde viene esa creencia? ¿De otra palabra? O de una acción. Sí, pero esa acción le dieron un significado. ¿Qué es Sí. esa acción? Imagínate que estamos viendo la televisión y está en silencio y ves cosas Ajá. trágicas, está generando una emoción y después la emoción genera la palabra. Digamos, para gente que Ok, está escuchando esto por primera vez, ¿no? sí, justo. Y eso es como que estás viendo la pantalla y te está generando una emoción porque es tragedia. Ok, es tragedia. ¿De dónde viene tragedia? Es palabra. Está instalando una emoción. Pero pues, si tú lo vieras así, es como, tú no sabes realmente qué es lo que estás sintiendo. O sea, cuando eres bebé, cuando eres inocente, cuando eres niño, cuando todavía ni siquiera tienes estructura de tu propio entendimiento y lenguaje, cuando todavía ni siquiera eres sujeto, sigues siendo un producto a pesar de que tienes 2, 3, 4, 5, 6 meses, un año, ¿no? O sea, antes de constituir tu yo, es como que, o sea, a ti te pueden poner algo totalmente aterrador. El niño no tiene conciencia de qué está viendo, no sabe qué es, porque no ha entendido, justo por eso, porque no tiene un significado de eso. Pero hay palabras previas y eso es lo que se va acumulando. Entonces, si son ideas o son sentimientos y que por eso yo me expreso, en realidad la gente no es conciencia que estás expresando eso porque le diste previamente un lugar a tu emoción, que surgió a través de una palabra. Entonces, te voy a poner un ejemplo bien claro para todos los que nos escuchen, que para esto les suene así como que, a ver, Raro, está bien pinche raro. complicado esta onda, a ver, explícame más fácil. Sí, Te lo voy a poner más fácil. ¿Has escuchado la palabra crisis? muchas veces. ¿Qué es crisis, Caos, Enrique? confusión, desorden, Ok, desarmonía. ok, caos, confusión, desorden, desarmonía. O sea, es como que son connotaciones negativas. O puede ser despertar. O sea, para otros crisis, para mí es una bendición, por ejemplo. Perfecto, buenísimo, porque tú estás en otro nivel de conciencia. Sí, Claro, lo alcanzas a ver. es ¿Y un sabes despertar. por qué lo estás viendo? Porque ¿cuál es la misma raíz que tiene esa palabra, crisis, que es lo que hace que tengamos ese despertar? O sea, pasar de eso, que tú dices, bueno, puede ser esto, pero ¿cuál es la dialéctica? Pues bueno, puede ser un despertar, puede ser una evolución, puede ser un algo. Ok, hay una transición, estás pasando de un estado a otro estado. Eso es crisis. Pero si yo te digo crisis, la gente cuando no está en un despertar, cuando no es un nivel de conciencia, lo entiende como, ay, estoy en crisis, ¿Tú ¿no? cómo la defines? Como cruce. Ok, transición. Tiene la misma raíz. La palabra crisis y cruce tienen la misma raíz. Sí. Y entonces, si yo estoy pasando de un estado a otro estado en un despertar o en una situación de conflicto problemático, lo que sea, la mayoría de la gente, mientras usa la palabra crisis, sufre el proceso. Sí. Mientras yo utilizo la palabra cruce, estoy disfrutando el proceso. Oye, ¿qué está pasando? Espérame, estoy en un cruce. Estoy aterrizando ideas, desmadres, orden, finanzas, lo que tú quieras, pero estoy en un cruce, estoy cruzando. Es Pero un ves que ejemplo. si tú dices, es un ejemplo, pero ves que si tú dices que estoy en un cruce, te siente más ligero y lo percibes más ligero que si dices estoy o me siento en crisis, completamente. Entonces, palabra. Ellos creen que es su emoción la que está dirigiendo su palabra, su lenguaje, o creen que es su idea o su pensamiento la que está dirigiendo su palabra. No, es al revés. Yo decía, o sea, los pensamientos no generan la palabra genera el pensamiento. Por eso cognitivamente es imposible decir exactamente lo que estamos pensando como lo estamos pensando. Pero al momento de que estamos hablando, ¿no te ha pasado que de pronto estás hablando, estás diciendo cosas y de pronto dices algo y escuchaste y dijiste, oh, viene el estado de eureka, ¿no? O el acto de conciencia que le llamo yo. Es como que ese estado de conciencia de, yo dije eso, wow, algo descubrí porque escuché lo que dije. ¿De dónde viene esa palabra? No sé, pero hablé y entonces la palabra es la que genera el pensamiento, la idea e incluso a la emoción. Y eso es un perfecto ejemplo de lo que puede ser lo que es la magia de la palabra. Cuando está sucediendo algo que no está dentro de tu, digamos, goce o disfrute y le llamas crisis, en automático la programación de lo que esa fuente de información lírica te está ocasionando va a crear un desenfoque, ¿no? Algo irremediable en tu vida. Pero cuando la magia, o a través de la palabra, del verbo, de la acción, lo manejas, como en este ejemplo lo tocaste, cambias la palabra crisis por cruce, cambia perfectamente y completamente
la directriz de aquello que estás contemplando, ¿no? Y esto que dices, de repente, yo dije esto, me suena muy parecido, bueno, yo también que toco música, hago música, me suele pasar algo que en los músicos llamamos la zona cero, ¿no? Que es cuando ya no estás tú consciente, pensando, centrado en tocar, estás fluyendo. ¿Es Claro, el mismo vacío del que tú hablas? correcto, Qué maravilloso. correcto. Sí, sí, sí. Pero fíjate, qué hermoso que tú porque claro, hay diferentes supuestos, ¿no? Que nos van constituyendo y que son condicionantes que nos han puesto tanto social como culturalmente y en las diferentes corrientes en los que podemos darle un entendimiento. Pero qué hermoso que lo dices desde ese lado o desde ese arte, ¿no? Cuando dices, bueno, en la música, como mencionaste el estado cero, La zona ese cero. estado cero, la zona cero, o sea, es esa zona cero, te vas y ahí es igual, desde este lado. Pero entonces cada quien en una corriente diferente, estoy seguro que puede encontrar una zona cero, puede encontrar ese vacío. ¿Cómo la encuentra la gente coloquial con tantas cosas que pasan en el mundo? ¿Cómo tú recomiendas o compartes que pueden encontrarse en esa zona cero? Yo creo que primero habría que cuestionar, ¿no? Todos los supuestos a priori que nos van constituyendo día con día, de entrada. Dime un ejemplo. Justo cuestionando esto ahorita, fíjate, ¿cuál es tu pregunta? ¿Cómo qué? ¿Cómo le puedes recomendar a una persona que puede conectar con esa zona cero, como lo que estamos Ok, compartiendo ahorita? ¿Cómo pretendería yo recomendarle algo a alguien cuando ese alguien es creador de su propia realidad? Estaría yo pretendiendo, esto es un supuesto, o sea, yo estaría en un supuesto de que tengo la habilidad del conocimiento para decirte qué es lo que tú puedes crear, qué puedes o qué no puedes hacer. No tengo ningún derecho sobre la realidad del otro. No podría yo recomendarle algo a alguien. ¿Por qué? No. Pero ¿estás de acuerdo que esto que estamos hablando está influenciando la realidad de otros en este momento? El que decida escucharlo y creer en eso. O sea, ese Exacto, es, exacto. pongo en evidencia, a ver, yo Sí. estoy escuchando algo, tengo una creencia acerca de eso. Yo lo que les digo es, pongan en evidencia la creencia que los constituye. Porque si la creencia que tú tienes, en ambos casos, Enrique, en ambos casos, todas las personas siempre van a tener razón. O sea, si tú dices que no puedes, tienes razón. Y si dices que puedes, también tienes razón. Porque es la creencia que tú tienes. Claro, Entonces, claro. sobre esa creencia, ese supuesto a priori que te constituye, simplemente es aterrizarlo. Y entonces, ¿qué es el entendimiento? O sea, ¿qué es lo que yo entiendo por eso? No el significado, o sea, ¿cuál es ese hilo de significante que constituye la relación que yo estoy teniendo contigo? Y que los que nos están escuchando, que Sí, tal vez no puedan ir tan profundo, por lo menos les está despertando, les está abriendo. sí, ¿Por qué? Porque cuando una mente está confundida, está más abierta que cuando ya creyó entender algo. Y ahí está la magia, en el no entendimiento, sino en la confusión. Y si hay algo que te está confundiendo, está buenísimo, porque es algo que te está sacando de tu estructura mental, de tu cartografía, de tu mapa. Y entonces hay mayor posibilidad. Abre. Y en la pregunta, o sea, ¿cómo recomiendas, ¿sí?, tal cosa para esto? No, pues simplemente no puedo entrar en un supuesto de que yo pueda recomendar algo. No es que yo recomiende, yo te puedo compartir lo que yo he hecho y no necesariamente te va a funcionar igual. Te puede funcionar más potencialmente, menos sutilmente, pero funciona. Eso sí, claro. Hace rato ¿no? decíamos que mientras estamos hablando nosotros, puede o no nuestra conversación influenciar en la realidad de otra persona. Y tú decías, depende de la persona cómo lo tome, o sea, el discernimiento de la palabra, ¿no? Si en este discernimiento de la palabra nosotros podemos tener como un filtro, una purificación de lo que estoy queriendo recibir como paquete de información que la persona está diciendo, ¿cómo encontrarnos en este filtro, Eder, para saber que ahora soy más, ya no quiero tocar la palabra consciente, pero soy más lúcido de que ya no estoy permitiendo que esta información me esté afectando para que una realidad que no quiero, sino algo que sí deseo? En ese filtro, ¿cómo tú te filtras a ti? Escuchándome constantemente. O sea, aquí es la escucha constante. ¿Cómo te escuchas? ¿Qué es eso? Para la gente que no, que es nueva, no a esto, ¿qué es escucharte a ti Escuchar, mismo? ahorita es estar hablando contigo y estar escuchando lo que estoy diciendo entre lo que estoy hablando mientras estamos conversando. Eso es escucharme y escuchar, o sea, es una escucha plena, estar escuchando lo que estás diciendo, no lo que dices,
sino desde dónde lo estás diciendo. Eso es más poderoso, porque no hay un previo, decimos, pero hay una nada que te está compartiendo todo esto. Claro, lo decimos desde lo que tenemos entendimiento. Entonces, si lo quisiéramos darle como un entendimiento más básico, más simple, o sea, del cómo hacerlo, o de cuál sería la estructura o el método tal, porque este tema de cuando dices, ¿no? O sea, influenciar en los demás o en un otro, o que esto puede estar influenciando, es en tanto el otro crea eso, pero no alcanza con creerlo. O sea, por eso regreso al punto, es poner en evidencia la creencia. Yo lo que les diría es, si están escuchando esto ahorita y algo te está haciendo sentido, tanto como no te está haciendo sentido, entonces ponle atención. Si te hace sentido, pon atención en lo que pones atención. Es como, es with the pay attention, with the pay attention. Yeah. Si no te hace sentido, Yeah. también ponle atención y muchísimo más atención. Ahora, de esto que te está influenciando, de lo que te está llegando, tómalo. Pon en evidencia esa creencia y tú dices, a ver, Enrique le dijo algo a Eder, Eder dijo tal cosa, ¿no? A ver, vamos a ver si es cierto. Pon en evidencia la creencia. Yo creo que la palabra pueda crear esa realidad. Voy a dejar de salir, me ha pasado con muchas personas que me han escrito a mi Instagram y me dicen, wow, yo llevaba 3 meses porque yo decía que salía a buscar trabajo y a buscar trabajo y a buscar trabajo, y después de que te escuché en el podcast, en el dejar de salir a buscar y comenzar a encontrar, yo ese día salí y le dije a mi familia, ahorita vengo, voy a ir a encontrar mi trabajo, y se sorprendieron, y esa energía con la que salí, llegué y tal, y ahora, después de una semana, ya firmé contrato y estoy en el lugar, en la empresa en la que quería laborar, en el puesto en el que deseaba estar. Para mí eso es magia, porque pusieron en evidencia la creencia. Fue como que, a ver, no, mira, no pierdes nada. Lo único que puedes ganar es descubrir algo nuevo. Ya, obtenerlo. Entonces, ¿cómo hacerlo? Es eso, es simple. Pon en evidencia la creencia que tienes de esto. Si está de alguna manera influenciando tus palabras y las mías en alguien más, pongan en evidencia la creencia. Si tú crees en esto, va a funcionar. Si no crees que pueda funcionar, no va a funcionar. ¿Cómo lo hago yo? Escuchándome. Yo me escucho todo el tiempo porque sé que mi palabra crea, porque tengo firme esa creencia. Si yo digo que va a ser, y se logra, y se materializa. Si yo creo que no va a ser, no sucede. Por mínima que sea la duda. Por mínima que sea la duda. Exacto, porque es el ejemplo que te quería, de lo que estás diciendo, ¿no? A lo mejor, supongamos que ahorita tenemos a varias personas y 2 te dicen en este momento, oye, Eder, yo, o sea, te escuché y cambió mi forma de entender y yo predije y dije y asumí cuando salí de mi casa, voy a encontrar trabajo. Y de repente está la otra persona y dice, yo también salí de mi casa y voy a encontrar trabajo, y la persona número 1 encontró trabajo y la otra no encontró trabajo en esa seguridad. ¿Pudiese haber alguna falta de seguridad en la otra persona, la persona número 2 que no encontró habiendo declarado? Yo creo que es la pulsión. Porque son varios factores, ¿estás de acuerdo? O sea, puede ser la duda, el miedo, la inseguridad, realmente no lo quiero, el no lo pensé tanto, ¿sabes? Pueden pasar muchas cosas en la experiencia psicológica de la persona para que para una sí sucede y para otra no. ¿No? Sí, psicoanalíticamente se le conoce como pulsión. Ese deseo contenido en el sujeto, en el inconsciente, de lo cual no somos conscientes, claro. Total. Entonces, hay un algo que inconscientemente nos está dirigiendo y son fuerzas divididas. Puede ser inseguridad de todo. Y por más que tú creas que estás bien seguro, que lo dices bien, así como que sí, yo voy a ir y voy a encontrar eso y eso y eso, y no lo encuentras, como que dice, entonces esto no funciona. No, tú no funcionas. Eder, sí. Esto tiene relación, y te lo pregunto porque a lo mejor me surge ahorita la mente y seguramente muchas personas, ¿esto tiene que ver con la ley de la atracción? Justo para allá iba. La ley de atracción es uno de los principios de magia, pero es el primer principio nada más. El primero. Pero no tiene tanta efectividad que si nosotros conocemos la magia o los 12 principios completos. Por eso su efectividad no es tan alta, porque se queda justamente en los pensamientos, en que la mente crea la realidad, pero se olvidan de la palabra. Oye, ¿qué me dices de la ley de la asunción? A eso voy, justo a eso voy. Te iba a poner eso. Lo que yo hoy día propongo es entender la ley de atracción, tener como el respaldo o el fundamento de la ley de atracción. Sí, escúchenle todo, pero para darle fundamento a lo que viene posterior, que es a priori darle sentido. El segundo, la ley de asunción, ¿no? Cuando hablamos de la ley de asunción, de asumir, ya el doctor Gordon cuando dice, pues es que no alcanza con los pensamientos.
hay que ponerle emoción. Él dice, hay que alinear nuestros pensamientos con nuestras emociones y hay que asumir y sentir como si eso ya estuviera. El tema es que hay una pequeña delgada línea en la que ahí corre el riesgo del autoengaño en el sujeto. Sí. Porque tú puedes estar, no, sí, pero yo soy millonario y aparte visualiza, ¿no? Ese es el vision board y te pones todo acá súper millonario y luego la ley de asunción gorda te dice, sí, pero ahora siéntelo, ¿no? Asume como si ya estuviera hecho. Y entonces dices, sí, soy millonario, pero volteas a tu alrededor y dices, ¿y dónde está mi Ferrari, güey? ¿Dónde está esto? Es como que hay un proceso inconsciente de autoengaño. Sí. ¿No? Ok, mi propuesta es la ley intrínseca. Yo le llamo la ley intrínseca. ¿Qué es la ley intrínseca? Alinear nuestros pensamientos con nuestras emociones y que estas dos estén alineadas con nuestra palabra. Coherencia. ¿Sí? O sea, esta ley intrínseca nos habla de la alineación de pensamiento, emoción y palabra en el ser, internamente. Estos tres factores adentro, bien alineados, nos permiten poner en acción afuera algo de manera consciente, porque ya alineamos algo inconscientemente en nosotros. Es decir, eso que yo estoy pensando o que tengo como idea, ¿realmente se siente de la misma manera que lo estoy proyectando? ¿O se está alineado? Y al momento de decirlo, ¿realmente es eso? Es como el ejemplo del cruce y crisis. O sea, yo estoy en crisis, pero tú dices, bueno, en tu idea, la crisis no sería crisis, entonces no estarías alineado en una crisis, porque dices, también puede ser un despertar. Entonces tu emoción cambia, tu emoción es distinta, porque dices, bueno, mi idea de crisis es un despertar y mi emoción es de transformación. Entonces, emoción y transformación. ¿Y qué digo en la palabra? Crisis. Sí, pero algo me choca ahí porque crisis está polarizado, es una dialéctica que no le puedo dar lugar. Entonces, la ley intrínseca no se cumple. Cuando la ley intrínseca se cumple es como, claro, a ver, estoy en un cruce. Ah, claro, es despertar. Claro, se siente como transformación. Está alineado. ¿Sí? No hay una ley intrínseca. ¿Qué antecede a la ley intrínseca? Que es la propuesta que hoy en día tengo, la ley intrínseca. ¿Qué la antecede? La ley de asunción y la ley de atracción. Pensamiento, emoción. Tercero, palabra. Totalmente. Hace unos días estaba entrevistando a la maestra Ruth Cerezo. Ella otorga estas meditaciones de meditación neurosintérgica. Ella, no sé si conozcas al doctor Jacobo Greenberg, bueno, trabajó muchos años con el doctor Jacobo Greenberg, y ella decía que en el estado de certeza, que se llama esta alineación que tú mencionas, estado de certeza, ella decía, cuando un ser alcanza el estado de certeza, alineando palabra, pensamiento y acción, está completamente, ¿cuál fue la palabra? Está completamente coherente, no creo cuál fue la palabra que utilizó, en donde toda su realidad es como él quiere que sea, o ella quiere que sea. Y es consciente de que es así. Es consciente de que puede, y ahí entrábamos en la conversación, es consciente hasta que puede manifestar, o puede, en el caso hablamos de Pachita, ¿no? La chamana mexicana que podía materializar y desmaterializar órganos y demás. O sea, con estás en estado de certeza, está totalmente el pleno universo en plena acción dentro de ti. No ración, no emoción, meramente la conjunción de estas tres, que sería, de acuerdo a la maestra Ruth Cerezo, la ejemplificación de la bondad del universo en el cuerpo humano, alineando y trabajando como universo. ¿Me expliqué? Cuando estás en ese estado de certeza, de creación. Sí, ese estado de certeza, o sea, en la magia se puede entender como la sublimación del ser. O sea, complejo para muchas personas, ¿no crees, ver? O sea, yo te lo entiendo, pero esto es muy complejo. O sea, es que suena bien fácil. O sea, pienso ahorita en mi mamá mientras va a escuchar este podcast, ¿no? Pienso y me va a preguntar un montón de cosas, pero con mi mamá, muchas personas, ¿no? O sea, es como, es bien difícil, hijo, porque me distraigo y puedo pensar y puedo un ratito, pero después ya me canso y si me viene otro problema y no puedo atender este problema, entonces, ¿cómo me sostengo en ese orden, ¿no? En ese estado de certeza. ¿Cómo una persona puede sostenerse así? Deconstruyendo y no pretendiendo sostenerlo. O sea, la deconstrucción nos da la posibilidad de ir al núcleo, a la nada. Es como el método cebolla. ¿Has escuchado el método cebolla? No. Es como, ¿qué hay hasta el centro de la cebolla? ¿Qué es una cebolla? Capas. Y vas quitando una capa. ¿Qué somos? Capas. Y vas llegando y quitas el pellejito. ¿Y qué hay? Nada. No hay un huesito, no hay nada. Quitaste toda la cebolla. Es eso, es llegar a la nada. Pero para eso, ese es el vacío. Pero te fuiste deconstruyendo. O sea, esta palabra filosófica es una deconstrucción completa. O sea, destruir algo previo para construir con eso que destruiste algo previo, algo nuevo.
qué son mis creencias, mis emociones, Sí, todo claro, lo que me ha sí. constituido. Claro, yo entiendo que para la gente va a ser difícil, pero todo lo que es difícil de explicar es fácil de aplicar. Sí, O sea, exacto. aquello que si pretendemos, estaríamos cayendo en un modelo de enseñanza exotérico. ¿Has escuchado de la enseñanza exotérica y esotérica? Esotérica, sí. Ok, vamos a tener las dos vertientes para que esto le quede claro a la gente. La mayoría de la gente está acostumbrada a aprender un nuevo conocimiento, justamente aprender. Ahí te va otra, ¿eh? Esa es otra. Voy a hacer un A ver, paréntesis. a ver, a ver. Aprender. ¿A qué vamos a la escuela? Aprender. ¿Qué es aprender? A, prefijo sin, prender, encender. Por eso se llaman alumnos. A, prefijo sin. Lumno, lumen. Lumen, luz. Un ser sin luz que va a no encenderse. Sí. Eso es alumno que aprende. Un ser sin luz que va a no encenderse. ¿Bien? Cuando hablamos en magia, nosotros no aprendemos, aprendemos con H. Y Aprendemos con H. aprender, Sí, exacto, aprender, agarrar, claro. integrar. Por lo tanto, lo que yo integro no es entendible, no lo entiendo. Entonces, tendríamos que cambiar nuestra estructura de pensamiento para poder darle asimilación o integración a este saber, a lo que la gente está escuchando. Hay personas que te apuesto lo que quieras, que ahorita que están escuchando esto, se les está poniendo la piel chinita. Están vibrando, están sintiendo, y dices, wow, algo está pasando aquí porque me está moviendo algo. Es más, y te apuesto que ya les empezó a doler la cabeza. ¿Por qué? Porque está saliendo de su estructura, ¿sabes? Y entonces, para decirlo en una forma fácil, la enseñanza exotérica tiene el mejor ejemplo. ¿Qué dice? ¿Cuál es el objetivo de la enseñanza exotérica con X? Es una enseñanza externa, ¿sí? Dice que todo lo que se puede enseñar exotéricamente se enseña a través de metáforas y relatos de entendimiento fácil y comprensión sencilla para que el ser no acceda a niveles profundos de conciencia. Pues, por un ejemplo. Esto que estamos haciendo. Quererlo decir como, oye, queda, ay, el vacío. Entonces podríamos entender como que es esto y así. Sí, ¿lo quieres decir fácil? Sí, está bien, es entendible para que lo entiendas. Pero eso no va a hacer que accedas a niveles profundos de conciencia. Cuando me dicen, oye, la magia y tal, les digo, pues mira, el proceso hermenéutico de tal. Pero, ¿qué es eso? Pues ponte a leer, ponte a estudiar, ponte a investigar, ponte a integrar justamente todo eso. Pero la gente no quiere acceder inconsciente. O sea, esto es inconsciente. O sea, es como que te explico a través de metáforas y relatos, de entendimiento fácil y comprensión sencilla. ¿Con qué objetivo? Para que la gente no acceda a niveles profundos de conciencia. Claro, nos dejas en la superficie. Te quedas en lo superficial. Es como que, ay, pues dime esto, ¿no? Dímelo fácil. Pues ¿qué es la magia? Pues nada más que pongas atención a lo que dices. Eso es fácil. Ay, ¿tan fácil? Sí, pero acuérdate de algo. Todo lo que es fácil de hacer también es fácil de no hacer. Por eso la gente no lo hace. ¿Sí me explicó? O sea, es entrar en esta línea. Ay, ¿qué va a cambiar que yo hable en primera persona que hable como por otros, ¿no? Yo le pregunto a la gente cuando me dicen, es como, no, es que cuando tú te pones nervioso, yo les digo, ¿yo? No, o sea, la gente, le digo, pero no estás hablando de la gente. Bueno, pues habla por ti, es tu realidad la que estás creando, no me la vientes a mí. O sea, y la gente dice, es como que, ay, ¿por qué tengo que hablar en primera persona? Porque estás creando tu realidad. O sea, la gente no está acostumbrada a hablar en primera persona. La gente está acostumbrada a hablar en tercera persona. ¿Sabes por qué? Porque está acostumbrada a una enseñanza exotérica. Siempre la enseñanza es hacia afuera. Queremos enseñar, pero no queremos integrar, no queremos aprender con H. No queremos agarrar, no queremos inseminarnos de una sabiduría. No, simplemente queremos lo fácil, queremos el entendimiento, la comprensión sencilla. Dime, mejor, por eso tiene tanto resultado la motivación basura. Por eso tiene tanto poder hoy en día la motivación basura. Totalmente. Estoy totalmente ¿Sí? de O acuerdo con sea, esto. la gente está enferma de motivación basura y de humanidad y tal. Y es como que, a ver, hagamos conciencia, despierten. Hay una gran cantidad, hoy en día en este despertar de conciencia de esta nueva era, los problemas ya no son de cáncer, ya no son de tal. ¿Sabes cuál es la mayor enfermedad? La obesidad mental La obesidad mental, sí, por supuesto. y la basura emocional. Pues estamos llenos de obesidad mental y basura emocional. La gente no le puede dar lugar. Hay tanta información. O sea, así como no toda comida es alimento, no toda información es conocimiento. La gente está llena de información y esa información la tienen por entendimiento fácil y sencilla. Quieren lograr cosas diferentes en su vida, no alcanza con tener acciones distintas, porque las accionan, las hacen o accionan desde la misma cartografía. O sea, la misma creencia, de nada sirve que yo haga diferentemente las cosas
si las estoy accionando desde el paradigma que me constituye, desde la cartografía que a mí me da como entendimiento. Entonces, quiero hacer diferentes cosas, pero que cuadren aquí. Güey, tienes que hacer esa deconstrucción, tienes que romper tus cartografías, porque si no las rompes, quieres que toda una sabiduría milenaria, ancestral, se encierre en una cajita de entendimiento que tiene cada sujeto. Es imposible. Por eso a la ciencia no le alcanza la respuesta. ¿Sí? La ciencia dice, oye, ¿cómo hicieron las pirámides de Egipto? ¿No? Pues con magia. Sí, pero ¿cómo? O sea, a la ciencia no le alcanza la respuesta. Y la respuesta lo tiene todo. Y la respuesta para todas las culturas siempre va a ser la misma. ¿Y cómo se hizo? Con magia. ¿Y qué hicieron? Magia. Y la ciencia no le alcanza. ¿Por qué? Porque hemos estado constituidos exotéricamente a través de un método científico. Y el método científico siempre va a preguntar, ¿pero cómo lo hicieron? ¿Y cómo hicimos esto? La magia dice, en cualquier pregunta del cómo, está la respuesta quitando el cómo. ¿Cómo voy a hacer magia? Quita el cómo, voy a hacer magia. Hay una instrucción. La magia crea, por eso tienes que dar una orden. Cuando decimos, es que el universo, hay que pedirle, no, al universo no se le pide, se le ordena, porque la orden ordena lo que quiero ordenar. En la realidad, que estoy poniendo orden. ¿Sí me explico? O sea, es verlo desde esa línea. Entonces, si lo queremos entender fácil, y no es que no quiera, Enrique, o sea, no es que quiera yo, no quiera explicarlo fácil, y yo entiendo que la gente aquí lo está haciendo, pero me interesa que la gente se escuche y acceda a niveles profundos de conciencia, que es la enseñanza esotérica. De hecho, el objetivo principal de la enseñanza esotérica es liberar al ser humano de la materia en la que está atrapado. Entiéndase materia como pensamiento, como emoción, como tal. Eso es materia, pero no sustancia. Es liberarnos de la materia en la que estamos atrapados y encontrar en esa sustancia, en ese vacío, la creación que posibilita nuestro entendimiento del ser con el mundo. ¿Podrías decir, Eder, que la sustancia en sí misma es experiencia? Diría que es vacío vivencial. Pero si lo vives, ¿no lo estás experimentando? Sí, o sea, si tú lo dices como experiencia, o sea, es como una experiencia, pero es una experiencia como transitoria. O sea, no puedo decir experiencia porque si ahorita es una experiencia, entonces ahorita ya no es experiencia porque ya pasó esa experiencia. Sino es una experiencia, o sea, no sé si me alcanzo a explicar. Sí, te entiendo perfectamente. Es mantenerse en la experiencia, por así decirlo. Por eso digo, en el vacío vivencial. O sea, en ese vacío que se está viviendo constantemente, es una experiencia interminable. ¿No? Sí, y sabes, algo importante que mencionas es que sí, no mucha gente va por profundizar a niveles interesantes, ¿no? De conciencia. Un ejemplo que viene con todo esto es, bueno, soy instructor de Kundalini Yoga y muchas personas me han preguntado, ¿qué es Kundalini? Que he escuchado la energía Kundalini, que te va a transformar y que te despiertas, o sea, he escuchado muchas cosas, ¿no? Y llegó un momento en el que dije, ya no voy a responder qué es Kundalini Yoga. Si alguna persona físicamente me va a preguntar qué es Kundalini Yoga, ¿tienes 5 minutos? Ven, siéntate. Vívelo. Te voy a explicar cómo hacer. Vívelo. Exacto. Y tú después me dices qué es para ti. ¿Qué es con? Exacto. Lo mismo hago yo con la magia. Yo ya dejé de pelearme con el hemisferio izquierdo de la gente porque me dicen, pero a ver, explícame. Es que no te lo puedo explicar. O sea, siéntate, ven conmigo, hacemos un viaje, ¿no? O sea, no es un viaje acá astral ni nada. O sea, un viaje es emprender un camino. Eso en magia se llama iniciación. Emprendes un camino. Es la enseñanza vívida, experienciable, o sea, mientras se está experimentando en ese transitorio, ¿no? Claro, o sea, concuerdo completamente contigo. Pero a ver, explícame qué es eso. Híjole, yo ya les digo, es que no es explicable, no te lo... Pero porque al principio yo no hacía conciencia de esto, ¿eh? La gente se sentía porque me llegaban y me preguntaban, oye, ¿qué es magia? No lo vas a entender. O sea, yo ya les decía, no lo vas a entender porque no lo vas a entender desde el momento en que estás preguntando que me expliques qué es magia, pero no estás diciendo, oye, quiero vivir la magia. Ya desde ahí está encerrado en su cuadro de entendimiento. Y es ¿sabes? Un filtro, o sea, creo yo. ¿mande? Y es un filtro también. Por supuesto que es un filtro. Es como que él no está listo, preparado, no está resonando, no está, entonces mejor me enfoco por acá, a este lado, ¿no? Y en esa experiencia cambia totalmente la forma de comprender todo esto. Y eso duele porque hay muchas personas que no están dispuestas a hacer esto, ¿no? De hecho, también me acuerdo cuando llegaban personas, en las últimas veces te da explicaciones, ¿qué es Kundalini Yoga? Entonces yo decía, ¿sabes qué? No creo que te vaya a gustar. Si quieres, vamos a otro tema. Y cuando la persona decía, no, es que sí quiero. Y es cuando siento la gana y digo, ok, siéntate. Ok.
Siéntate, y vamos a Claro, hacerlo, ¿no? bienvenido. Sí, oye, Eder, qué interesante que llegamos a las mismas conclusiones, tú desde la magia, yo desde Kundalini, música y muchas más cosas. Quiero preguntarte, porque pues obviamente esto sé que lo dominas hermosamente, creas o conoces o trabajas algo llamado el mapa de la magia, y a través de este mapa de la magia está implícita la enseñanza de los números. ¿Cómo Sí. relacionas los números en su importancia absoluta con la creación de la palabra? No lo definiría como absoluto, porque absoluto es como si no estuviera nada suelto y todo está suelto, ¿no? O sea, es entender, eh, vamos a asimilarlo Pero así. a la vez unido, ¿no? Suelto y ¿Mande? unido, suelto y unido al mismo tiempo, ¿no crees? Sí, correcto. Por eso quiero ir a esta línea. Es como cuando yo te pregunto, si yo te digo, Enrique, ¿hay verdades absolutas? No. Bueno, No hay sí, verdades no. absolutas. Sí, no. Es que depende de lo que me estés preguntando específicamente y el cómo, ¿sabes? O sea, yo te puedo decir, mi verdad absoluta es esto. De la comprensión de la vida, mi verdad absoluta es esto. Pero es dentro de mi universo, mi absoluto es eso. ¿Qué no es tu absoluto? O podría ser, digamos, una pincelada o unas pellizcadas de lo que es mi absoluto, sería tu absoluto. Pero no hay en el aspecto, digamos, filosófico espiritual, Ujú. no comprendería yo que hubiera algo absoluto, meramente porque como somos personas con diferentes percepciones de la realidad, algo no va a encajar dentro de ese absoluto, de tu definición de absoluto. Entonces, si Ok, me preguntas, te diría no. ok. ¿No me estás vendiendo ese no como una verdad absoluta? No, te estoy compartiendo lo que para mí Bueno, puede ser que sí, fíjate, te lo preguntas, puede ser ¿Ves? que sí O sea, sea, fíjate. justo, eso es lo que quiero llegar. Si yo te digo, no hay verdades absolutas, no te estoy vendiendo eso como una verdad absoluta, ya más allá de mi entendimiento y el tuyo. O sea, en este relativo, en este relato, en esta relación que tenemos tú y yo de lenguaje y de comunicación. Es como que, claro, depende desde mi entendimiento o desde el tuyo. Entonces, va a entrar esa misma línea. Quería aclarar nada más esto como absoluto, como el tema absoluto con la cuestión del mapa de la magia. Lo que yo laboro con la cuestión del mapa de la magia es darle una ruta, yo lo trazo como de esta manera. Primero hay que encontrar el desde dónde, el origen. O sea, ese es como yo le ¿El origen de qué? llamo de lo que yo deseo, de lo Ok, que quiero crear, de lo que, ok. llámalo como quieras. Son estas como matrices, ¿no? Estas matrices metódicas con las cuales nosotros vamos a poder alinear realmente eso que deseamos o que queremos. Uno es desde dónde estoy deseando eso, o sea, cuál es el origen de mi deseo. Segundo es el destino, o sea, eso hacia dónde me va a llevar, que entra la parte de la atracción y la visión y todo, ¿no? Luego, el por dónde me voy a mover. Ese por dónde me voy a mover tiene que ver con la ruta. Es decir, o sea, ver de qué manera mi gestión emocional, mis acciones, mis movimientos, mis relaciones, mi entorno, me está conduciendo hacia eso. Si realmente me estoy moviendo en el lugar en que me tengo que mover, ¿no? Y por último, el encuentro, que es el resultado justo. Entonces, cuando vemos y hacemos conciencia del origen, del destino, de la ruta y del encuentro, es que entonces estamos alineados con el funcionamiento de la magia. Ahora, traduciéndolo a lo que tú me estás comentando ahorita, el mapa de la magia es una herramienta posterior al código. El código, o sea, si nosotros tenemos el conocimiento, el código es lo primero que tenemos que integrar en nosotros, aprender con H, que son los 12 principios de creación. Después de estos 12 principios, tenemos un mapa. O sea, ya tenemos el código, ahora hay que ponerle un mapa. El mapa nos da una ruta. Esta ruta, que son como líneas, se llaman líneas ley personales. Las líneas ley es que nos van a conducir por las vibraciones y las frecuencias necesarias para conducirnos nosotros hacia, no es hacia dónde voy, sino hacia dónde tengo que ir. O sea, por dónde me tengo que mover. No es la orientación, es la dirección. ¿Sí me explicó? O sea, la orientación tú puedes decir, pues vamos para el norte. Es el GPS. Es el GPS, es la lógica del GPS, ¿no? O sea, tú abres el GPS y te ubica en dónde estás, le pones a dónde vas, te marca las rutas y luego llegas, ¿no? Es el GPS, pero rutas ves que hay diferentes. Bien, acá la ruta nos va a posibilitar. El mapa de la magia
posibilita a través de la magiología numérica. ¿Qué es la magiología numérica? Entender que nuestros números mágicos constituyen ciertas vibraciones y frecuencias por los cuales van a conducir nuestras acciones y movimientos en concordancia o en armonía o en desarmonía también con el universo. Con lo que creación? eso... ¿Mande? ¿Esto es tu creación? ¿Cuál? ¿La magiología numérica? Sí. Sí, claro. Ok, para que la gente que está escuchando lo sepa. Digo, yo sé que sí, pero lo pregunto para que la gente que está escuchando esté consciente de que tú estás creando esto, tú lo creaste esto. Sí, y les voy a dar una probadita. La magiología numérica está creado no de la nada, sino que es un compendio de diferentes estudios. Uno son las líneas ley, ¿no? Que es la base. Dos es tiene una base de mucho estudio acerca del biorritmo, para entender nuestros ritmos y periodos, para ver cómo nos vamos a conducir de cierta manera, por dónde nos vamos a mover, y a través de los estudios antiguos y milenarios acerca de la magiología numérica en particular. O sea, los números maestros de magia, que son 3, 11, 22 y 33. Son los 4 números maestros de magia que en todas las diferentes culturas han constituido un saber universal, ¿no? Eso es en cómo se mueve. Entonces, te lo presento rápido si quieres para ver si se alcanza a ver. Mira, nada más déjame hacer una pausa. Para la gente que está escuchando esto en Spotify, váyanse a YouTube y van a ver las imágenes que está mostrando Eder. Listo. Buenísimo. Déjame quitar un poquito este fondo virtual que está. Ok, ahí está. Es que lo pongo. Mira, este es el código. Aquí hay una ruta marcada que lo que hacemos al final del mapa de la magia, el mapa de la magia te da 3 cosas. Tus números como magiología numérica, tu línea ley, que es las vibraciones por las cuales te vas a conducir entre los principios de creación, tu biorritmo, que son tus ritmos y periodos por los cuales tu energía masculina, femenina y espiritual te van a guiar o te van a decir en dónde están tus niveles, ¿no? De fuerza, de inteligencia, ¿sabes? O sea, como lo sutil, lo denso, en cómo está, para darte como resultado, y tiene otro fundamento más, que son los sigilos. Me imagino que has escuchado hablar de los sigilos. Sí. Tu sigilo es esto, es tu ruta. Entonces, el mapa de la magia, este es el código de magia. Este que tú ves es el código de magia. Aquí vienen impresos los 12 principios de creación. Estos 12 principios, que es la teoría. Ahora, la práctica, esta es magiología numérica. Cambia. Y me aventé un buen rato creándolo. Esto es creación. ¿Esto es tuyo? O sea, ¿esos son tus números? Sí, correcto. Ok. Sí, este es el de mi socia, con el que me está apoyando a hacer todo el tema de diseño, con el que se hizo el registro de marca y todo, y del método. Y entonces aquí ya vemos lo que es, este es el mapa de la magia, que es magiología numérica. Este mapa nos conduce cuáles son los números constitutivos. Hay un número que se llama el número INSEM. Este número INSEM es el que se constituye por magia desde el momento en que eres concebido. Pero hay personas que nacieron, mucha gente toma la numerología desde el momento en que nacen. ¿Sí? Desde el momento en que nacen. No, es desde el momento en que eres concebido. Por lo tanto, yo le pregunto a la gente, puede ser naciste de 6 meses, de 7 meses, de 8 meses, de 9 meses, ¿de cuánto tiempo naciste? Y así hacemos cuentas. Aquí vamos primero al origen, y del origen partimos hacia afuera. Y entonces son 3 caminos. Nos constituyen 3 caminos, un camino interno, un externo y un eterno. Son 3 tipos de relación, interno, externo y eterno, que constituye un cuarto, que es el total. Y el total es el vacío. Es esto. Wow, okay. Esto es un vacío. Okay. Interpretado en magiología numérica. Entonces, cuando yo les doy el mapa, primero tienen que conocer todo el código. Y entonces con el código esto ya tiene sentido, porque si lo ves así es como dices, bueno, ¿y esto qué? Ok, si tú pones esto sobre esto, que es justamente como la ruta, entonces tú ya ves el principio. ¿Qué dice este principio? ¿Este qué es? Esta es mi palabra. Claro, empiezo por la palabra. Hay quienes empiezan por las emociones. Hay quienes empiezan por los miedos. Hay gente que descubre a través de un miedo un don o un talento. ¿Sí me explico? O sea, es como ver realmente de dónde voy a partir, por dónde me voy a mover, qué cruces voy a tener. ¿Sabes? O sea, la gente dice, ¿puedo saber en dónde voy a vivir ciertas cruces? Sí, claro. O sea, ¿en qué etapas me va a tocar cruzar de un estado a otro? O sea, vivir una crisis. Sí, claro. Esto te lo dice. Y los números no mienten. Nosotros podemos contar 1,000,000 historias,
Los números no mienten. ¿Es una Este predicción? es el mapa de la magia. ¿Predicción del futuro podría ser? Sí, yo lo entiendo como una herramienta para predecir el futuro, no para predecir lo que va a pasar, sino para predecir cómo vamos a estar nosotros en lo que va a pasar. Prepararnos para eso. Exactamente, exactamente. O sea, nosotros incluso, lo digo aquí abiertamente, y mucha gente que, que me escuchó antes de lo que pasó en pandemia, yo ya venía avisando desde agosto, septiembre y octubre lo que se avecinaba en el tema de pandemia. Yo ya se los decía, se los dije en muchos seminarios, en muchos cursos y en muchos plenarios y conferencias que me invitaron a dar y me tiraron de a loco. Y me dijeron, no, ¿cómo crees? Eso nunca va a pasar. Van a ver, se viene una de las recesiones económicas más grandes a nivel mundial y viene un estado de caos completo para la humanidad. Y me decían, estás loco. Bueno, por estar loco, la gente que estaba conmigo y que creía en lo que les estaba diciendo, porque les decía, en todos lados está, en la Roca del Sol, en el Zodiaco de Déndera, en la Roca Hopi, en el escrito del Chilam Balam, o sea, en todos lados decía lo mismo. Y ahí estaba escrito. El tema es que no decodificamos, no leemos, no nos creemos lo que viene en los medios de comunicación externos. La gente se alimentó de esto, ¿sí? Entonces, esto es una forma no de predecir, sino de prepararnos nosotros para lo que viene. Y nosotros estábamos preparados, ¿eh? O sea, a nosotros no nos pasó nada, económicamente estábamos bien, no nos pegó, al contrario, nos fue mucho mejor porque ya sabíamos que venía, estábamos preparados para eso. ¿Sí me explico? O sea, esto te da para que tú estés preparado para lo que viene. Okay. Cualquier situación de crisis, salud, económica, es porque ya sabes que viene. Es como que, vas a atravesar por esto, te va a pasar esto, y tu cruce va a ser en el área de las negociaciones o en el área de, no sé, de tu sexualidad, en el área de tus relaciones personales, en el área de tu autoevaluación, en el principio de tus energías, en el principio de resultados. O sea, hay muchos principios, son 12 principios de creación. Cada principio constituye en conjunto toda la magia. Ahora, ¿por dónde nos vamos a mover? Y aquí viene la pregunta de muchos. O sea, ¿cómo le hago para hacer magia? La gente pregunta cómo. Siempre preguntan cómo. Yo les digo, en magia no se pregunta cómo, pero ok, ¿quieres un cómo? Te doy un mapa. ¿Qué tienes que hacer? Sigue el mapa. Sigue tu ruta. Primero trázala y entonces proyecta este sigilo que es tu sabiduría ahí. Nadie más lo va a saber, pero esto, mientras tú lo traigas contigo, lo mantengas, es como que te va a recordar por dónde te tienes que mover, cuáles son las cosas para que estés preparado para eso. Y además podemos predecir, tú puedes decirme, a ver, dame una fecha. Sobre esa fecha es con tu fecha, tus números, que no es numerología, es magiología numérica, porque son números de magia, con tus números y la fecha que tú me digas, a ver, ¿qué va a pasar el 31 de diciembre del 2022? ¿No? Un ejemplo. Pues no sabemos qué va a pasar, pero si deconstruimos, sabemos que va a pasar cierta situación particular, global, general, algo. Ahí nos dice algo, ¿no? Las escrituras, todo eso nos lo dice. Esto nos dice qué tenemos que hacer y cómo vamos a estar preparados para esa fecha. Es como que, ¿cómo nos vamos a sentir? Pues bueno, vamos a estar con una energía masculina muy baja, con una energía femenina muy alta y con una energía intelectual muy media. Entonces, ¿qué va a suceder en ese punto? Que lo único que voy a hacer es que, entonces voy a estar en un cruce, porque mis emociones van a estar arriba, mi inteligencia va a estar abajo, ¿no? Entonces no puedo tomar buenas decisiones, tengo que estar en el nivel espiritual. ¿Qué tengo que hacer? Nada, ¿no? Mantente zen, no tomes decisiones. Es una forma de predecirnos el futuro. O sea, tan solo este mapa que tienes aquí es la ejemplificación de tu caminar en esta vida como humano. Sí, correcto. En este transitar, o a lo que le llamas tu experiencia. Ok. Eder, aclara un poquito más como una explicación un poco más compacta, más sencilla. No sé si lo sepas, pero en Kundalini Yoga manejamos entre las herramientas numerología tántrica, que lo acabas de comentar. ¿Qué diferencia así clara hay entre numerología tántrica y magiología de los números? Ok. Bueno, te voy a dar como cuál es el contexto así como más resumido, ¿no? La magiología numérica es una base de comprensión que se presenta como una topología teórica, ¿sí? Esta topología teórica además tiene que ser fusional de proximidad entre conceptos que han acompañado a la magia y su estudio a lo largo de la historia de la humanidad. Es eso que
a las antiguas civilizaciones les permitía trazar una ruta a seguir y obtener el instrumento más antiguo, ¿no? Que todo el mundo consideraba tan valioso. ¿Para qué? Para encontrar un tesoro, son coordenadas, ¿no? ¿Qué es esto como magiología numérica? Entendiéndolo como el mapa de la magia, está muy fácil. Un mapa de magia es en donde el mago es el mapa y la magia su camino. Es una iniciación, la magiología numérica, sí. O sea, el mapa de la magia es en donde el mago es el mapa y la magia es su camino. Oye, me imagino que entonces en estos mapas debe de haber mucha similitud entre todos nosotros. Lo quiero entender y corrígeme si estoy mal o estoy entendiendo mal, para que tú hayas podido, digamos, predecir lo que venía con lo de la pandemia, es que pudiste ver en tu mapa, ¿no? Que había cierto, ¿cómo llamarle? Crisis, caos, confusión, no Ajá, sé. sí. Y eso querría decir que entonces, viendo los mapas de otras personas, se repite ese patrón. ¿Eso es así? O sea, se repite Porque el nos tema afectó del a todos. código. A todos Sí, nos claro afectó que lo mismo. bueno, les afectó a quienes decidieron afectarse. Bueno, ya, bueno, digamos, la vivencia de la pandemia fue De a lo que nivel mundial. sucedió Sí. fue global. Ok, eso estaba en escritos antiguos, ¿sí? No está en el mapa, estaba en los escritos antiguos, en las rocas que mencionábamos hace un momento. Ahora, el mapa de la magia es como que, oye, va a pasar esto, ok, ¿cómo voy a estar yo en esos tiempos? En ese momento en el que va a suceder esto. ¿Qué tengo que hacer yo en relación a lo que va a suceder? O sea, Perfecto. una cosa es lo que me da la orientación. La orientación me da mi estudio, o sea, mi preparación, mi investigar, a ver qué dicen las noticias. No, a ver, yo me voy a ir a, ¿en dónde está esto? ¿Está codificado? ¿En dónde? Pues a ver, ¿qué dice el zodiaco de Dender? A estudiarlo, profundizarlo. Ah, pues dice que tal fecha, en el 2020 se abre un portal que para cerrarse en el 2022. ¿Con qué se cierra? Con otro caos. ¿Por qué crees que el 22 del 02 del 2022 empieza el tema de la guerra? La decisión. ¿De qué? De otro caos, porque se cierra y se abre. Ahí estaba. Que no sabemos de qué manera en particular, claro que no. O sea, es como si yo me atreviera a decir, en el 22, el 02 del 2022, este tal Putin va a hacer una guerra contra Ucrania, la chingada, ¿sabes? O sea, como que no. O sea, no es tan específico, Sí. sino en realidad es hermenéutico. Y este hermenéutico es la interpretación o el arte de interpretar escritos antiguos. Y esta interpretación es como que, bien, esos escritos, esas rocas decían que aquí iba a haber un caos mundial. Por lo tanto, hay un caos global. ¿Qué va a pasar? Pues de entrada afectar lo que hace que se mueva el mundo, el dinero. Va a haber la recesión económica más grande. ¿Cuál es el otro constitutivo del mundo por el que se mueve? Pues la ciencia. ¿Y de dónde se basa la ciencia? En la medicina. Entonces tiene que ver con medicina y tiene que ver con economía. Ok. ¿Ves? Y luego viene uno, se abre un portal y al momento en que se cierra, 2202, se abre otro caos de dos. ¿Cuáles son estos dos? Política y religión. O sea, hay un caos político. ¿Cuál nos falta? Religión. O sea, lo que viene a presentarse en el transitorio del 22 al 20, lo había leído. Te voy a dar el general. Es el 23 al 23, del 2202-22 al 2303-23, ¿sí? En esa línea de tiempo lineal para nosotros, circular para la enseñanza, es el caos de todo esto que estamos viviendo. En 2023 se corta, pero en 2023 se abre nuevamente con un cuarto constitutivo del mundo. Entonces, fíjate, ya pasamos por la ciencia, la medicina. Ya pasamos por la economía. Estos dos surgieron, ¿cierto o falso? ¿Cuál estamos pasando ahorita? El político. Sí. ¿Sí? La OTAN y todo lo político que está sucediendo en el mundo. Bien, viene el religioso. Todo lo que se tiene que descubrir, caer y entrar en caos en las religiones institucionalizadas. O sea, hago referencia. No religión como la religión, sino la institucionalización de esa religión. Entonces, ahí viene el caos. ¿Por qué el 23? Porque el periodo masculino es del 23. Los periodos femeninos son de 28,
los periodos masculinos son de 23 y los periodos espirituales son de 33. Entonces, en el 23 está dictado sobre la Trinidad, fíjate, también el 3 en ese 23. Masculino, Trinidad, masculino. ¿Qué es masculino con masculino? Trinidad. 3, choque, caos, religión. Todo está dicho. Ahora, si yo pongo y hago mi mapa y este mapa me dice, pues mira, te vas a mover por aquí, ¿cuál es el entendimiento que tengo que hacer y que tengo que mover? Pues bueno, entiendo mi magiología numérica, mis números mágicos personales. Ahora, los principios a seguir para crear son mis propias líneas ley. Y luego mi sigilo personal, que es mi símbolo de poder y potencializador de mi magia. Entonces ya sé que cuando eso venga, o sea, no estoy, yo lo que estoy prediciendo es lo que va a pasar en 2023. Y lo que previamente sabíamos que iba a pasar a nivel político. Ahora, esto me dice qué tengo que hacer para prepararme para eso. ¿Cómo me tengo que preparar yo? Bueno, pues tengo que prepararme con mucho estudio porque cuando salga mi segundo libro, con lo que voy a decir en ese segundo libro, mucha gente se me va a ir encima. No quiero que me pase lo que a Jacobo, evidentemente, pero qué bueno que se está quedando este video grabado y lo pongo sobre aviso para todos, para que me cuiden. Pero es que es en serio. O sea, se da y se revela tanto que de pronto es como que, hey, tranqui. O sea, no alborotes al gallinero. Pues ahorita es momento de alborotarnos todos, ¿no? Ya por eso la gente ya no está creyendo tantas cosas. Le sacaron una segunda variante de no sé qué y la gente dice, ya no quiero escuchar nada, ya estuvo, ¿no? Ya vieron que por ahí ya no es. Entonces, pues hay que meter una guerra. Y vieron que por ahí no, pues entonces, ¿qué va a haber? ¿Qué crees que va a haber? Pues un poder religioso impresionante que se va a prescindir y que lo vamos a ver de qué es, o algo se cae o se levanta y ahí. ¿Y yo cómo tengo que estar? ¿Cómo va a estar mi periodo en ese momento? ¿Y cómo voy a estar yo? ¿Cómo van a estar mis líneas ley? ¿Cómo voy a estar vibrando en ese sentido? ¿Cuál es mi símbolo? ¿Cómo me tengo que mover? ¿Por dónde me tengo que mover? Tengo que hacer esto y esto y esto para no entrar en ese caos. ¿Sí? Sí. Eso es el mapa de la magia. Este mapa de la magia, una vez que lo elaboras, digamos, una vez, ¿es susceptible a cambios o es fijo? No, claro que es susceptible a cambios. O sea, lo que no se cambia es tu sigilo personal. Ese es tu símbolo de poder y potencializador. Tu sigilo personal es la ruta. Lo que va a cambiar es tu periodo. O sea, tus periodos son los que van a estar cambiando porque van a depender del día en el que estés, de cómo la frecuencia se esté moviendo en ese sentido. No sé si me expliqué. Totalmente, sí te entendí. Sí, entonces, claro que o sea, tu sigilo personal se queda ahí, tus propias líneas ley se quedan ahí, tu magiología numérica está ahí, este es tu sigilo personal, esto es lo que te va a constituir, este es tu mapa, esa es la ruta en la que te va a decir, a ver, sea lo que sea que se presente, o sea, tu código de magia son tus principios, es por dónde siempre tienes que empezar, o sea, por dónde inicia tu iniciación. ¿Cuál es la iniciación? Hay gente que inicia, o sea, los que se compran, no sé si te ha pasado que mucha gente te dice cuando hablamos de la ley de atracción, y dicen, bueno, pero pues es que, o sea, mis pensamientos y tal. No mucha gente inicia por sus pensamientos. No Sí, siempre. claro. Sí, hay gente que inicia por su emoción, por lo que hizo sentido, por lo que les hace sentir. O hay gente que inicia por sus miedos, ¿no? O por lo que hizo inconscientemente. Hay gente que gracias a un acto sexual tuvo una idea. Hay gente que a través de los sueños es que les llegan invenciones, crean cosas. De hecho, todos los grandes inventores, tú les preguntas, oye, ¿y de dónde te viene esa idea? ¿Lo soñé? Todos concurren en la misma respuesta. Entonces, Plantas medicinales. o plantas medicinales, ¿no? Estos estados, ¿cómo le llaman? Como enteógenos. Entonces, Enteógenos. Llegar a esos estados como que, bueno, de ahí, o sea, ahí lo agarré. ¿Sí me explico? O sea, digo, ahí no me meto tanto porque honestamente nunca he experimentado nada de eso, no sé ni siquiera cómo sea como para atreverme a hablar de algo de eso. Pero de todo lo demás, sí te puedo decir, son diferentes aspectos. Cada principio de magiología nos va a definir nuestra ruta. Es desde dónde siempre voy a empezar en cualquier situación. Y ahora, ¿desde dónde voy a empezar para ver cómo me muevo con estos principios de magia? Para hacer magia y lograr que la realidad cotidiana, material o mundana, terrenal o como le quieran llamar, me domine. O ¿cómo le puedo decir? O sea, yo le digo como que me den la madre, pero no sé cómo decirlo bonito, ¿no? me sacudo. Como me sacuda, me destroce, me aplaste.
¿no? Y ya la ruta, eso es lo que va a generar. O sea, el mapa de la magia es esto, es ese mapa. Sí. Ya tengo mi ruta, tengo mi símbolo, es mi Ujú. propio símbolo, esto es lo que me constituye. Y ahí está toda mi sabiduría, ahí está todo mi poder. Y entonces con eso, ya lo único que tengo que entender es cómo van a estar mis números, cómo van a estar mis periodos en el entonces en el que yo ponga esos tiempos. Pero hay un estudio previo. Oye, y en el caso de, bueno, ahorita vamos a pasar tu información para que compartas si estás dando cursos y demás, que seguramente sí, pero por ejemplo, para padres de familia que están con hijitos pequeñitos, digamos, bebitos y demás adolescentes, ¿cómo aplica un mapa de la magia en ellos? Con el solo símbolo, o sea, todos parten de lo mismo. O sea, este número INSEM es desde el momento en que eres concebido. O sea, no sé si la pregunta va hacia cómo enseñárselo a los niños o cómo aplica esto en los niños directamente. Las dos. Las dos, ok. Mira, en tanto tú lo integres y lo asimiles, puedes compartirlo con tu hijo. Incluso tú puedes sacar el de tu propio hijo, tú puedes sacar su propio mapa. Tal vez el niño no lo entienda, pero ya tiene ese símbolo, ya tiene su sigilo, ya tiene sus líneas ley, tú ya sabes cómo se va a mover. Ahora, yo como padre, ¿qué le voy a dar? La guía. Y la guía es como, ¿cuándo es su examen? Pues a ver, ¿cómo va a estar de inteligencia? No, pues va a estar muy pesado, entonces ahí le tengo que poner atención. No, inteligencia está muy bien, pero la parte emocional, entonces tengo que mover todo para que en la parte, o sea, tú le vas a dar una guía, pero tienes que explicarle cómo está él en ese momento. Para eso tienes que despertarlo en conciencia previamente. Y la mejor forma de despertar a un niño en conciencia es dejándolo y dándole la oportunidad de cuestionar, invitándolo a que cuestione. ¿Por qué crees lo que crees? ¿Por qué sientes lo que sientes? ¿De dónde viene eso que tú crees que estás sintiendo? O que crees que estás pensando, porque ni siquiera lo piensas. Es una creencia que tienes. O sea, ¿de dónde viene eso, hijo, hija? Sí, esto lo mencionabas hace rato también, ¿no? Cuando hablamos del sistema de creencias, empezar a romper varias cosas, que justamente el sistema de creencias, una de sus bases es preguntar y Preguntar. cuestionar hasta llegar a una conclusión. Oye, Eder, es maravilloso esto que estamos hablando. Dime, bueno, puedo preguntarte más cosas, pero ya se nos está yendo el tiempo. Ya sé, ya sé. ¿Estás dando clases, cursos, talleres, conferencias? ¿En dónde andas? Estoy por diferentes partes del mundo, pero abriéndonos a más partes del mundo, hay un programa en línea que es, yo manejo 3 vertientes. 1 es la tesis, 2 la antitesis y 3 la síntesis. ¿De qué? De lo que es la magia. Entonces, ¿de qué manera se maneja? Primero, lo manejo a través de un curso que es en línea, que les enseño todo el código de magia. Ellos aprenden todo el código de magia, que es todo ese saber que se tiene que integrar durante 5 semanas. Y luego de ahí se pasan a un mapa de la magia. O sea, tienes integrado el saber y luego el saber cómo moverte, ¿no? O sea, o por dónde moverte. Esa es la ruta del mapa de la magia con la magiología numérica. Entonces, primero es el curso del código de magia y luego, ya que entienden todo el código, nos vamos directamente al mapa de la magia. Y el mapa de la magia es este. Ese es otro curso que son 3 semanas. Uno es de 5 semanas y el otro es de 3 semanas. Y después de eso, ni te cuento. O sea, tengo testimonios de mucha gente que ha creado muchas cosas y que te lo pueden compartir abiertamente en mis redes sociales, pueden preguntar y que ahí hagan algo y les pueden contestar. Y también seminarios en vivo. Los seminarios en vivo es gracias a una empresa que creyó en mí hace tiempo cuando quise compartir esto, que de hecho traigo la playerita, miren, se llama Ok, Factor Conciencia. bien. Traigo la playera bien, bien puesta porque esta empresa, así por muy loco que yo haya sido, y me dijeron, ok, te has estudiado, te has preparado, has esto, creemos en ti y vamos, ¿no? Y con ellos empecé. Y ahorita, pues bueno, estamos en muchos estados de la República, me he presentado en todos los estados de la República, en diferentes países. Pero, ¿qué, Próximamente tenemos, qué es sí. factor conciencia? Factor Conciencia es una empresa de desarrollo humano y me hizo mucho sentido porque es ese factor que requerimos hoy en día. Y estos 3 puntitos aterrizan justamente a la enseñanza completa que habla de los caminos, ¿no? Interno, externo y eterno. O sea, llegar como a este puntito a través de este factor, conciencia. Y me encantó porque conciencia viene con K, ¿ya viste? Oh, no había visto, es verdad, es verdad. A ver, lo voy a poner aquí, a ver Ya, si no me dicen, tengo derecho de uso de marca, así es que no creo que haya problema. sí Factor tienes conciencia, conciencia, aquí sí, dice, conciencia con K. La claro. K para los egipcios era representada el K, como el alma. Entonces, conciencia es K-on
ciencia es como el alma sobre la ciencia, pero también conciencia. Y que también conciencia en conjunto. O sea, con ciencia, el alma sobre la ciencia y conciencia también. O sea, son tres aspectos unidos. Ese factor trifásico que se une en una sola representación. Y es a través de factor conciencia que a mí me han contratado y me han abierto las puertas de diferentes estados de la República y diferentes países del mundo. Próximamente estamos en Utah, en Illinois, estamos en Perú y próximamente en Colombia también. Tu website es edercampos.com. Es correcto, ese es mi website, es www.edercampos.com. Ahí pueden entrar, ahí está el tema. Nada más van a encontrar el código de magia, las maestrías personales y reingenierías financieras. El mapa de la magia no van a encontrar ese programa porque solamente se les da a los que primero ya tienen la enseñanza, que es el código de magia. Ya los que pasan por código de magia, entonces ya se van a aprender lo que es el mapa de la magia, que es como tu herramienta para predecir justamente tu futuro. Redes sociales, Eder. Redes sociales, ya estamos en el cierre, ¿verdad? Ahí les va. El YouTube, como Eder Campos, así lo pueden encontrar, Eder Campos en YouTube. En Spotify pueden encontrar el podcast como Creando Realidad Propia, así se llama el podcast, Creando Realidad Propia. En Instagram aparezco como @11 Eder Campos, 11 con número, igual en TikTok. Instagram y TikTok es igual, @11 con número Eder Campos. Y nada más. No uso Facebook, creo que ya Facebook ya fue, ya pasó. Sí, no sé, ya no uso Facebook, no sé si tú, pero ya conozco mucha gente que ya ni siquiera usa Facebook. No, ya es más chisme ahí. Mi fuerte es Instagram también y el website. Oye, Eder, pues mira, es mucha información y yo creo que con lo que hemos hablado hasta ahorita ya hay mucha curiosidad o deseo de saber y de poner en Yo creo que sí. lo que tú estás diciendo. Yo en lo personal voy a levanto la mano para tomar tus cursos. Estás invitadísimo, Enrique, estás Gracias. invitadísimo. Y creo que en tu contexto lo vas a poder integrar muchísimo más fácil. Ya te contaré después de la experiencia, ¿no? De la vivencia, te diré cuáles son los resultados. Eder, siempre le pregunto algo a los invitados antes de cerrar el podcast y obviamente pues va la pregunta para ti y es esta. Sí. ¿Cuál es la lección más importante de vida que has aprendido a lo largo de tu vida y que te gustaría compartírsela a la humanidad? Wow. ¿Cuál es la lección más importante que he vivido en mi vida? Híjole, es una buena pregunta, ¿eh? No sé si hay una en particular. Creo que han sido muchas lecciones, pero si ha sido una, fue darme cuenta que lo que creía no era lo que estaba creando, que lo que creía no era lo que realmente era. O sea, darme cuenta que mi lección más grande fue haberlo perdido todo. Tuve una quiebra, estuve en depresión, ni siquiera un accidente que tuve, que según yo esa había sido mi lección de vida, de un accidente y despertar y decir qué estoy haciendo con mi vida y caer en conciencia. Creo que ni siquiera fue eso. Fue una quiebra que tuve hace algunos años. Caí en depresión casi 3 meses, estuve muy mal. Creo que el darme cuenta que tuve todo y de pronto no tener nada y darme cuenta que aunque no tuve nada, había personas que me amaban. Y ahí me di cuenta que había muchas personas con las que podía estar, pero muy pocas con las que yo podía ser. Y ser con las personas que son, ¿no? O sea, ese ser auténtico. Creo que mi lección más grande de vida ha sido perderlo todo, estar sin nada, para darme cuenta que puedo crear a partir de la nada, de ese vacío, todo, con las personas con las que puedo ser. Así es. Hablamos de la nada y de ahí surge Desde ahí surge. Qué chistoso, ¿no? Sí, justo, desde ahí. Qué bonito. Parecía que estábamos en sesión de psicoanálisis, casi, ¿no? Así de, vamos a simbolizar todo lo que pasó en esta sesión. ¿Por qué no, verdad? Me encantaría. Claro. ¿Por qué no? Más podcast, si así lo deseas y resuenas. Claro. Hermano, algo. Oye, Enrique, sí. Perdón que te interrumpa. Me encantaría que después de que vivas todo lo que es el código de magia y todo, me encantó fíjate, 22-22 para mí, qué bonito, cerrando. Que pudiéramos, creo que pudiéramos hacer otro podcast y ahora me gustaría invitarte a ti próximamente
en lo que es julio, agosto y septiembre vamos a grabar podcast, pero ya con invitados. Siempre salgo yo en mi podcast, pero ya quiero lanzar invitados y me encantaría invitarte. Estaría padrísimo. Vamos a invitarnos mutuamente y me encantaría también estar en otro, que compartiéramos más, porque ahorita creo que el tiempo no nos alcanzó, no nos dio. No, esto se presta para hablar meses, años de esto y experimentarlo, vivirlo, ¿no? Encantado. Claro. Gracias por considerarme, hermano, gracias por considerarme. Yo gustoso y encantado también de poder colaborar y trabajar contigo. Ineludiblemente vas a estar ahí. Ineludiblemente voy a estar ahí, me encanta Sí. esto, muchísimas gracias. Oye, hermano, ¿cuándo vienes a California a dar talleres? Bueno, yo estoy acá. ¿Cuándo vienes para acá a dar talleres, conferencias, seminarios? Mira, no tengo un representante todavía allá, así es que quien decida levantar la mano, puede hacer, ahí está ya uno. Pues mira, podemos coordinarnos, dame oportunidad. Siempre los mando con mi representante, que es el que cuando no hay una ciudad ahí, tengo un representante personal, que es Robert. Él se encarga de ver todo el tema de los contratos, de las contrataciones, etcétera. Pero no, lo hacemos directamente tú y yo, nos marcamos, hablamos, y ya te digo cómo lo podemos hacer para que nos presentemos allá. Y creo que tienes muy buena audiencia para que pudiéramos hacer ahí un seminario presencial, mostrar, a mí me encanta mostrar cómo funciona la magia. O sea, ya vivida es como que, a ver, esto es, o sea, esto de verdad se puede. La gente que es como cuando la gente va, hay un programa que tengo que se llama Maestría Personal, que lo van a ver en internet de la página web, que dicen, o sea, ¿de verdad se puede leer la mente? Le digo, sí, y les muestro, y aparte les enseño cómo hacerlo, es como que, wow, o sea, ¿cómo puedes llegar a ese tema de clarividencia, de telepatía, de tal? Son sistemas de magia que podemos potencializar nosotros, y ahí lo pueden descubrir. Así es que, pues claro, me encantaría. ¿California? ¿En dónde estás? ¿California? En San José, California, pero bueno, también ya llevo años por acá y me ha tocado inaugurar muchas ciudades con muchas temáticas desde Kundalini, meditación, he dado un montón de sesiones, entonces, pues sí. Oye, pues vamos a hacer un matching, o sea, me encantaría que también te invito a uno presencial acá, que de hecho estoy todavía viendo quiénes vamos a integrar. Vamos a tener un evento que se llama ESI, lo hicimos hace 2 años, es el Encuentro de Conciencia Integral, e invitamos a ponentes, pues bueno, que tienen cierto contexto como tú. Me encantaría lanzarte una propuesta y que te vinieras a Cancún, a este congreso, y te presentaras acá, y yo me presento allá en California. Mira, un high five desde aquí, entonces vamos a hablar. Ahí está. Vamos a hablar después de micrófono para poder compartir. Perfecto. De acuerdo, estoy contento. Muchas gracias, hermano, por la conversación del día de hoy. Algo con lo que desees cerrar. Pues nada, desearles mucho amor y mucha magia, y que empiecen a crear la realidad que quieren en su vida. Ese es mi deseo profundo para toda la humanidad. Perfecto, hecho está. Entonces, pues hecho es. Eso es, así es. Gracias, hermano. Hecho me encantó la conversación. Seguro sé, y ya lo dijimos, van a haber más, tanto para Ineludible Podcast como para el tuyo, compartir, y por qué no poder compartir esto físicamente, presencialmente, aquí en Estados Unidos, que hay muchísima comunidad hispanoamericana. Digo, ya lo estás viendo tú, hay mucha comunidad hispanoamericana de este lado, que Sí. seguramente esto le va a ayudar mucho, ¿no? Así es que muchas gracias, y también gracias a ustedes que estuvieron escuchando atentamente este maravilloso podcast. Él es y será Eder Campos. Y gracias por tu tiempo, hermano, y también gracias a ti por haberte dedicado estos minutos de escuchar este podcast. Si tienes cualquier duda o comentario, déjanoslo aquí en las redes sociales, y con gusto estaremos compartiéndote, y nos veremos en los siguientes episodios de Ineludible. Hasta pronto. Bye bye. Yo soy Enrique Pedrosa y hemos llegado al final de este episodio. Si te ha gustado este contenido, envíaselo a quien tú crees que se pueda interesar, y te agradeceré si nos calificas con 5 estrellas en Spotify y Apple Podcasts para poder llegar a más personas. Etiquétanos en Instagram como @ineludiblepodcast para saber de dónde nos escuchas y a quién te gustaría que entrevistemos, y si quieres tener la experiencia visual de nuestro contenido, búscanos en YouTube.